Chapter 36. Parte 1. Allí estaba de nuevo, con la vista al techo, respirando con dificultad mientras su mente trataba de asimilar una simple pregunta que comenzaba a invadir cada pensamiento que tenía. ¿Qué son los dioses? Sus padres nunca fueron muy religiosos por lo que él recordaba, claro que acostumbraban a asistir a las celebraciones de los templos de tanto en tanto, de hecho sus abuelos por los dos lados de su familia eran personas tradicionales en cualquier aspecto, todas las personas de la tercera edad tenían cierto apego por las tradiciones y eso también incluía la religión. Japón era politeísta pero adoptó costumbres extranjeras tras su apertura al mundo, aunque claro las únicas cristianas que conocía de cerca eran sus 3 novias quienes en su condición actual era imposible profesar su religión. Claro él nunca se cuestionó la existencia de alguien superior que miraba por el resto de los seres vivos, menos ahora que sabía que lo sobrenatural existía conviviendo en secreto con la humanidad, pero ni todo el conocimiento acumulado tras milenios de existencia, podrían responder a sus dudas. ¿Qué son los dioses? Odín era alguien normal, con gustos normales, un tanto pervertido pero le pareció buena persona bien él también era un pervertido moderado. Loki por su parte le resultó alguien repulsivo por sus acciones hasta el momento, crear el único escenario donde el mundo desaparecería por completo erradicando la vida en la misma. Pero estaba equivocado en su proceder, porque según la lógica del dios del engaño ese era su propósito en la vida. Ni su padre ni el Sekir Yutei debían de interferir en sus deseos. Issei se levantó con dificultad del suelo, mientras agitaba su cabeza y escupió un poco de la sangre que comenzaba a acumularse por los golpes que recibió en sus mejillas, sus ojos se posaron en los 2 cristales que parpadeaban en intervalos, indicando que sus 2 inquilinos le estaban hablando. Tras caer duramente al suelo sus oídos no alcanzaba a escuchar lo que pretendían decirle. ¿Qué son los dioses? Tal vez aquel golpe que le dio fue cuestión de suerte, tal vez Loki premeditadamente le permitió dejarle probar un poco la victoria antes de humillarlo con facilidad, tal vez estaba equivocado en creer que un simple demonio de clase media era capaz de detener a un dios. Dioses son los gobernantes y están por encima de los demás. El resto simplemente deben de obedecer a sus caprichos sin siquiera objetar nada. Los dioses toman lo que quieren y cuando quieren. Las demás criaturas deben estar agradecidas por la misma razón, no importaban si eran bienes personales o personas allegadas lo que los dioses pidieran como tributo. Nadie debe de oponerse a los dioses. ¿Qué son los dioses? Esa pregunta apareció repentinamente en la mente de Loki, el artífice de todo este daño se preguntaba la razón de su existencia, frente a él se alzaba un individuo que se atrevía a desafiar todo cuanto él representaba, las magnificencia, las virtudes y sobre todo el poder. Dioses, seres que estaban por encima del resto de las criaturas sobrenaturales, seres con los dones más anhelados por todos. Inmortalidad y un poder ilimitado. Que no rendían cuentas a nadie que estuviera por debajo de ellos y nadie les miraba por encima. Representaciones de los ideales que los simples mortales ponían en ellos, Loki a pesar que su rol era el de ser un villano, recibía también a la admiración de aquellos que le brindaban sus oraciones, él respondía a sus plegarias quizás no de una forma altruista, pero aún así mostraba su predilección por esos pobres mortales. ¿Quién se atreve a desafiar a los dioses? Héroes de la antigüedad lo hicieron en incontables ocasiones, pero todos ellos tenían el apoyo de otros dioses y casi siempre eran parte de sus juegos donde se burlaban del destino de los demás. Los buenos viejos tiempos todo eso perdió sentido tras la muerte de quizás el más poderoso entre ellos y que puso en tela de juicio la supremacía de los demás panteones mitológicos. Elohim, el único dios reconocido de las facciones bíblicas, fue una amenaza ya que consideraba que los humanos debían de ser libres para elegir su propio camino en la vida. Los demás dioses miraron con malos ojos ese pensamiento, pero desafiar a Elohim era algo que sin duda dejaría mal parado a cualquier deidad, por eso se ganó su respeto y lentamente decidieron apartarse de su camino. Y la era de los dioses terminó con ello tomando el control completo de la tierra, su mito y veneración se popularizó en toda la humanidad. Salvo varios grupos que continuaron venerando a los dioses de la antigüedad, Loki lentamente perdía sus seguidores con eso su poder, aunque todavía era un ser que muchos guardaban reservas antes de incordiar al rey de los embusteros, no obstante aquel dios tenía sus planes, los cuales se pusieron en marcha el día que una valquiria se atrevió a invitar a un grupo de demonios al Valhalla. Planes que acarrearían el fin del mundo nórdico y ahora estaban en su punto más álgido, las fuerzas de Freyja estaban siendo asediadas detrás de los muros que resguardaban a Asgard, Odín imposibilitado de hacer algo gracias a la señora de Eleiminidog a punto de devorar al resto del panteón nórdico para saciar su eterna hambre. No obstante, aquella valquiria, aquellos demonios resultaron ser quienes se oponerían a sus deseos, a su destino.
Frente al peli azul claro estaba el único que podría plantarle cara, claro si las condiciones fuesen las indicadas. Los dioses no pueden ser derrotados con dificultad. El portador del Bostedjar se puso de pie, ignorando el dolor palpitante que sentía en la espalda producto del fuerte choque con la pared. Sus ojos estaban clavados en Loki, quien se mostraba calmado tras haberlo mandado a volar una distancia considerable. En las facciones del dios del engaño mostraba el desconfort que le provocó el hecho de haber sido lastimado, por según él, una criatura inferior en todos los sentidos. Issei se colocó en una pose improvisada de batalla, con el puño derecho levemente más alejado de su cuerpo y el puño izquierdo un poco más retraído, separó las piernas, bajó su cadera para abruptamente abalanzarse contra su enemigo. La potencia de su zancada inicial agrietó el fino mármol de la sala del trono, mostrando la increíble fuerza que poseía el demonio de clase media. La deidad miró sin perturbarse por el despliegue de poder de su enemigo. Bost. Con la potencia que ganó inicialmente, preparó su Sacred Heart para impactarlo contra el peliazul celeste. Podía percibirse la gama de sentimientos que el peón por el cual pasaba en esos momentos: ira, desesperación y miedo. Nada de eso pasó desapercibido por el propio Loki, quien alzó una mano para invocar una barrera frente a él, la misma que se cimbró tras el duro golpe que dio Issei con su puño izquierdo. Debo decir que me has impresionado, pero a la vez el rey de los embusteros suspiró sonoramente, decepcionado. La barrera brilló con intensidad, expulsando gran cantidad de energía y haciendo volar nuevamente a Issei, quien voló por el aire unos segundos para abrir sus dos pares de alas demoníacas y levitar con cierta gracia. Aquello evitó que el joven sufriera daños nuevamente. Una leve sonrisa se asomó por su rostro. Es una lástima que sientas eso. La sorna endulzaba a las palabras del Sekir Yutei, porque yo también me siento decepcionado. La mirada de Loki seguía cada movimiento de Issei. No se suponía que los dioses son intocables. Aquella provocación entró en oídos sordos. El hijo de Odín estaba consciente de la estratagema que quería usar Issei contra él. Desgraciadamente la guerra psicológica no era el atractivo más fuerte del castaño y el dios del engaño era un verdadero maestro en el tema. Decidió jugar el juego que el castaño pretendía imponer. Frunció el entrecejo exteriorizando un poco el enfado que debería de estar sintiendo en esos momentos. Claro, todo era parte de su plan. ¿Quieres probar un poco del poder de un dios? Loki se adentraba en su papel de arrogante. Siéntete libre de experimentarlo. Abrió sus brazos por completo. Varios círculos mágicos con runas nórdicas sobrevolaron el espacio encima del Sekir Yutei, cada uno de ellos cargándose de poder proveniente del iracundo dios. Issei por su parte se quedó pasmado por lo efectivo que le resultó alardear ante Loki. Bueno, creo que resultó muy bien. El dragón celestial exclamó levemente preocupado. ¿Cuál es la siguiente parte del plan? En realidad no pensé en ello. El castaño tragó un poco de saliva. ¿Sugerencias? Oniri-chan. ¡Cuidado! Ai gritó con todas sus fuerzas, sacando de balance a su dueño gracias a la intervención de la pequeña espíritu. El joven demonio esquivó la lluvia de energía mágica que cayó sobre él. El brillo que generaba fue suficiente para que terminase usando uno de sus antebrazos como escudo para sus ojos, pero allí no terminaba el embate del dios del engaño. Movió una de sus manos apuntando a su objetivo, con la palma extendida siguió la trayectoria que el castaño estaba usando para moverse. Una vez que alcanzó la forma del castaño, cerró su mano con fuerza. Lo que siguió estremeció por completo a Asgard, una explosión que llamó la atención de todos, inclusive de aquellos que estaban en sus propias refriegas. Una parte de la sala sufrió un daño tal que el exterior podía verse por completo. Con acercarse lo suficiente se apreciaría perfectamente toda Asgard. Pero quien estaba sorprendido por aquella destrucción era su propio causante. Los ojos celeste de Loki se abrieron levemente ante la sorpresa del efectivo poder de su ataque. El problema era que no tuvo el efecto deseado. Ya que Issei estaba ileso, un poco chamuscado pero ileso, la sonrisa no tardó en aparecer en los labios del Sekir Yutei y tampoco el enojo en el rostro de Loki. Recuérdenme agradecerle a Yubeyuna Sensei. El castaño estaba complacido por lo efectivo que resultó su movimiento. ¿Qué era lo que le gustaba? Preguntémosle a Babel o Kaasan después. El espíritu de Excalibur Absolution comentó de manera alegre. Ella puede darnos ideas para su regalo. El dios del engaño se preguntaba a sí mismo cómo había logrado evitar el artero ataque que lanzó en su contra, pero había una forma dolorosa de averiguarlo, dolorosa para el demonio que osaba enfrentarlo en una batalla 1 a 1. Solamente un dios podría ser tan molesto dentro de todo el panteón nórdico y por suerte este no se encontraba cerca.
y aunque el alboroto llamase su atención como para actuar en su contra, no podría hacerlo, ya que eso mismo desencadenaría su propia ruina. Dejando las comparaciones a un lado, Loki preparó nuevamente el ataque usó con anterioridad, alzó su mano con la palma extendida y repitió todo. Una nueva explosión fue perceptible a la distancia, encontrando el mismo resultado. Issei por su parte decidió que lo mejor sería bajar a tierra firme, ya que su fuerte no era el combate aéreo. Una vez que sus pies tocaron el piso, acortó la distancia no sin antes recitar unas palabras. Promotion Knight. La habilidad especial de los demonios reencarnados en la pieza del peón, aquello que les dotaba de una versatilidad que ninguna otra pieza del tablero de ajedrez poseía y lo que realmente hacía especiales ante algunos demonios nobles. Fue cuando el mundo alrededor de Issei cambió por completo, dejando atrás lo estático que era, para que todo se convirtiera en un borrón imperceptible. Repentinamente apareció detrás del dios del engaño, quien solamente percibió el calor de las llamas del Boosted Gear y ahora una nueva explosión sacudió al salón del trono, para que Loki encontrara la respuesta a su duda. Yodo Issei también sabe hacer explotar cosas. Parte 2. Issei, ¿qué sabes acerca de las explosiones? La pregunta llamó la atención del peón de Babel Fenex, sus ojos castaños se posaron sobre la persona que le hizo aquel cuestionamiento. Fue cuando el café y el púrpura se encontraron frente a frente. Bubelluna estaba sentada sobre lo que alguna vez fue un enorme roble, del cual solo quedaba parte del tronco, el resto del enorme árbol yacía caído detrás de ellos dos, era tan solo un vestigio más de la destrucción que les rodeaba. La reina Bombardeo, la miembro más fuerte del grupo de su futuro hermano político, había sido asignada para ayudar al peón de la cuarta hija de los Fenex. La propia Peli Morado estaba confusa sobre cómo ayudar al chico a volverse más fuerte. ¿No lo era ya? En cuestión física podía estar al tú por tú contra un demonio de clase alta, Riser mismo podía atestiguar esa parte, pero en cuestión mágica simplemente estaba muy por debajo del promedio. Dressbreaker, la patética magia original del propio castaño, donde el pudor y la vergüenza jugaban a su favor siempre que su oponente cumpliera ciertos requisitos. Ser una mujer y tener cierto grado de decencia moral, claro que con entrenamiento arduo, mentalidad de acero o simplemente perversión absoluta, aquel ataque sería inútil, porque claramente en un combate el pudor puede ser obviado por completo. Gracias a duro tutelaje de la pequeña rubia prometida del Sekir Yutei, ese patético ataque quedó en el olvido, creando una nueva variación donde ahora usaba explosiones controladas, que mostraron ser más versátiles que simplemente destruir las vestimentas del enemigo. La demonio de cabello morado intentó meterle en la cabeza casi todo lo necesario para hacer que su magia explosiva mejorase a nuevos niveles, pero tales conocimientos probaron ser difíciles para comprender por un adolescente con calificaciones promedio. Aunque estaba mejorando, le faltaba mucho camino por recorrer antes de ser un experto en la materia. Fue entonces que recurrieron a un método más espartano. Si Issei no podía comprender las explosiones de manera teórica, debía de sentirlas con su propio cuerpo, ya que de esa forma podría llenar los huecos y fallas dentro de su magia personal. Increíblemente funcionó la estrategia que la reina de Raiser ideó en el calor de su frustración. Ahora veía los frutos de su trabajo al notar como una sección completa del bosque fue arrasada entre ellos dos. Bien, no sé cómo explicarlo muy bien. El castaño miró su mano mientras la abría y cerraba con fuerza, es como si comprimiera con fuerza y después lo soltara exactamente. Bubelluna asintió levemente. Comprimes tu magia en un punto específico y después lo expandes. La chica hizo un ademán con su mano soltando una esfera de mágica. Usualmente les damos forma física para poder apuntar más fácilmente. La pequeña esfera dio un par de rebotes, para después explotar en un pequeño destello. Después hizo algo diferente, agitó sus dedos como si siguiera una melodía tranquila. Al compás de sus dedos varias explosiones sucedieron a su alrededor. Aquella demostración le hizo entender la diferencia entre ellos. Normalmente eso lastimaría el orgullo de cualquiera, pero eso hizo entender el largo camino que tenía enfrente. Podías haberlo hecho contra Akeno-san, Issei comentó mientras Yubelluna se sorprendió un poco, es decir, es mucha la diferencia entre ustedes dos. Ja. La reina bombardera rió un poco. No me gusta abusar de los menores, vamos que le sacó un par de años a la sacerdotisa del rayo. Algo que aprendí fue nunca preguntar la edad de una mujer. Con cierta pena el Sekir Yutei se rascó la cabeza, pero gracias por la demostración. Continuaron así por los siguientes días, luchando entre ellos, comprendiendo más y más sobre lo que estaba detrás de las explosiones mágicas. Cada día era más extenuante que el anterior. ¿Cuál era el motivo detrás de hacer tal cosa? La respuesta era más simple, necesitaba aprender a defenderse de algo similar. Usar su magia contra otra con la intención de cancelarla.
Una explosión podía interferir con otra, una explosión bien ejecutada serviría de distracción contra un enemigo bien enfocado, una explosión podría desviar un poco el curso de un rayo. Pero para eso debía de comprender la cantidad exacta de magia que debía de usar, conllevando a aprender a controlar sus propias reservas de poder mágico. Al final de la semana Issei pudo conseguirlo, logró defenderse de las explosiones de Yubeluna y no solo eso, salir ileso de su combate, cosa que llenó de orgullo a la reina bombardero. Yubeluna. Yubeluna. Yubeluna-chan. Mira sacudió levemente a la reina de su grupo, Yubeluna-chan. La mujer parpadeó varias veces antes de darse cuenta que estaba sumida en sus pensamientos. El resto de la corte de Riser Phoenix le miraron preocupadas, todas ellas se habían mudado a la mansión Ronobe, la cual fue cambiando el ambiente que se vivía en aquel lugar. De alguna forma aquel peculiar grupo de jóvenes mujeres estaban mejorando la personalidad torcida de la líder de la familia. Camelia estaba consternada al notar cómo la reina de su amante les miró confundida. Yubeluna-san, la mujer se acercó lentamente. ¿Ocurre algo? No es nada, Camelia-sama. Con suaves movimientos la demonio reencarnada negó con la cabeza, solo recordaba al Sekiryu-te y Ara. Ni sonrió de manera sospechosa al saber parte de los pensamientos. ¿Acaso pensabas tener una aventura a espaldas de Riser-sama? Aquel comentario en lugar de molestar a la joven le hizo reír tranquilamente. Todas ellas sabían que tal cosa era imposible, debido a que su rey estaba cambiando para bien y no solo eso. La propia Camelia estaba poniendo de su parte en mantenerlas felices y satisfechas. Aquella mujer que se dedicaba a la manipulación de otros a través de favores carnales había cambiado su modo de vida en poco tiempo. Lo mejor era que el joven demonio noble de la casa Phoenix tenía ciertas habilidades que le resultaron convenientes para la familia Ronobe. Era un buen hombre de negocios cuando se lo proponía y claro cuando dejaba a un lado su orgullo arrogante, así que la fortuna de la casa noble estaba en capaces manos. Pero toda esa alegría estaba siendo oscurecida por lo que ocurría en Asgard. Las noticias sobre el Ragnarok rápidamente llegaron a los oídos de los líderes de las 72 casa, primeramente para solicitar el apoyo de las mismas y aumentar los números de combatientes que fuesen a pelear en las tierras del norte. Eso hizo que todos sintieran zozobra por el resultado de ese conflicto. Lo peor vino cuando se reveló que un grupo de demonios ya estaba haciendo algo al respecto, pero saber que era el grupo de Ravel afectó mucho a la familia Phoenix. Riser se apuntó rápidamente a unírsele, pero ninguna de sus amantes se atrevió a oponerse a sus deseos, los cuales incluían que debían quedarse en la mansión Ronobe en caso de que si él muriera velaran por su futuro hijo. Finalmente, Riser-sama se comporta venerablemente. Siris suspiró sonoramente. Siento que Carlamine estaría feliz de verlo actuar de esta manera. Vamos, todas sabíamos que estaba caminando por un sendero torcido. La única alfil del grupo comentó dando un sorbo a su taza de té. Debemos de agradecerle a Issei-kun por corregirlo. La familiaridad que emplearon para nombrarlo les hizo reír un poco. Hace tiempo simplemente despreciaban al portador del Boss Ted Gear, pero con el tiempo este mismo se convertiría en alguien de bastante peso dentro de la familia Phoenix, al desposar a la pequeña Ravel, pero para ellas esa cuestión no era para nada importante, sino el hecho de que estimaban a su entrañable amiga como si fuese su propia hermana. ¿Ustedes creen que ellos estarán bien? Una de las peones preguntó con cierto miedo. Digo, son enemigos muy poderosos. Toda la atención se centró en Lee, quien se encogió un poco. Yo creo que estarán bien. Camelia sorpresivamente habló tratando de calmar a todas las jovencitas, sobre todo porque hay algo que ellos tienen en común. ¿Qué cosa, Camelia-sama? Marion, otra de las peones de Riser, externó la duda que todas sentían. Son tan unidos como una familia. La seguridad en la pelimorada era evidente, también porque mi pequeño Isaac está en Asgard. Esa revelación hizo que todas guardaran silencio. Cuando Riser supo del segundo hijo de Camelia, por un instante se sintió cohibido. Por suerte Isaac tomó todo con tranquilidad, ya que a pesar de ser el siguiente líder, prefería relegar el puesto a su futuro hermano. El joven Ronobe deseaba estar al lado de su reina por sobre todas las cosas, decisión que respetaron abiertamente. Pero eso no evitaba que la joven mujer se preocupase por su hijo. El muy descarado hizo buenos amigos. Una amarga sonrisa adornaba las hermosas facciones de la líder del clan. Espero que me los presente de la debida forma. Nadie se atrevió a tocar más el tema, pero el aura que rodeaba a Camelia hizo que todas le mirasen con preocupación. Las puertas de la sala se abrieron mostrando la silueta del tercer hijo de la familia Phoenix. Riser vestía traje negro sobre el cual estaban estampada el escudo de armas de la familia Ronobe, una pluma y un báculo de madera.
Bien, me retiro. La solemnidad en la voz del joven hizo estremecer a cada una de las presentes. Camelia se quedó en su lugar completamente en silencio, sus ojos se posaron en los de aquel joven que tomó por su amante y padre de su futuro hijo. No mostraba ningún remordimiento o sentimiento de tristeza. Como mujer bajó su cabeza en señal de asentimiento, acción que cada una de las miembros de la corte del propio Fenex imitó con gusto. «Vuelve con nosotras», fueron las últimas palabras que dijo la mujer antes de ver cómo partía el rubio. «Esperaremos pacientemente en esta mansión». El mensaje estaba dado y Riser lo entendió perfectamente, se dio la vuelta para unirse al resto que partiría al campo de batalla, escena que se repetía en las diferentes casas nobles dentro del inframundo. Muchas eran partidas llenas de sentimientos, otras se mostraba el valor de aquellos decididos en usar su poder para cambiar la situación. Pero quienes cargaban con la mayor presión eran los 4 líderes del inframundo, aquellos que estaban por sobre todos los demás, pero definitivamente algo estaba mal con ellos 4. Circeps Gremory. Solamente una persona usaría esas palabras de manera causal. ¿Cómo se te ocurrió tal cosa? Graifia Lucifuge, considerada como candidata a Maoru ante la pérdida de cualquiera de los 4 actuales, caminó de manera presurosa hasta donde se encontraba su esposo. Todos se quedaron de piedra cuando escucharon el verdadero nombre del que ostentaba el título de Lucifer. La razón de su molestia estaba siendo estrujada en una de sus manos. ¿Qué ocurre, Fia-chan? Inocentemente el pelirrojo miraba tranquilamente a su iracunda esposa. ¿Acaso no te gustó nuestro uniforme? Esto es una guerra. La peliplateada se acercó peligrosamente a su marido. Por el amor de Dios. Ya. La ira nubló la mente calmada de la ama de llaves de la familia Gremory, tanto que usó una frase impropia para ella. Lógicamente el castigo impuesto por el sistema era mucho más severo con aquellos que eran más poderosos. Fia-chan, ¿estás bien? Seraphale miraba con preocupación a su rival y amiga. La imagen que percibió la superdemonio le hizo sentir escalofríos, porque Seraphale traía puesto lo que ella aún estrujaba en sus manos. No solo ella sino que tanto Adjuka como Falbium lo hacían. Graifia dio un par de pasos hacia atrás completamente descolocada, sentía que su mundo se torció de una manera descomunal. Fue cuando simplemente se echó al suelo de rodillas, lamentándose su destino. Vamos, Fia-chan no es tan malo como parece, comentó alegremente la portadora del título de Leviatán. Será una explosión cuando arribemos al campo de batalla. Sí, hazme este capricho. Circeps se acercó a su esposa y le acarició la cabeza. Por favorcito. En estos instantes deseaba, la pobre Graifia Lucifuge deseaba divorciarse del idiota de su esposo. Parte 3. Loki trastabilló levemente al sentir la explosión muy cerca de él. A pesar de la enorme potencia que imprimió el portador de una de las Longinus, esta fue contrarrestada gracias a la protección divina que poseía el propio dios, aquella bendición que anulaba en cierto grado cualquier daño directo contra ellos. Sin duda el peón estaba convirtiéndose en alguien molesto. Claro que para el dios del engaño era tan solo una piedra en su camino. Volvió su mirada en contra del sonriente demonio, desapareció de su campo de visión para reaparecer detrás de él, y se giró sobre sí mismo mientras alzó una de sus piernas para patear la espalda de su oponente. El movimiento fue tan violento que solamente se pudo escuchar el zumbido que hizo la extremidad al cortar el espacio que les separaba. El peliceleste se limitó a moverse un poco para evitar el daño, sintiendo algo de repulsión por lo que iba a hacer. Intentó alcanzar a un perplejo castaño, quien perdió el factor sorpresa que le daba su velocidad. La mano del hijo de Odín se acercó tan rápido que ni siquiera el peón promovido a caballero pudo esquivar el agarre. Con una fuerza descomunal azotó al Sekiryutei contra el suelo. El golpe fue tan duro que el aire dentro de los pulmones del desafortunado chico salió expedido, pero allí no terminaba todo. Aún teniendo apresado a su enemigo, el dios del engaño lo lanzó contra la pared que estaba a sus espaldas. Durante su vuelo no pudo evitar que el trono que tanto anhelaba fuese destrozado parcialmente por el proyectil en que se había convertido el propio Issei. Se maldijo a sí mismo por ese descuido, pero al final era tan solo una molestia menos, ya que al final de cuentas todo sería destruido al cumplirse el Ragnarok. La trayectoria del demonio concluyó en la pared. Una nube de polvo se alzó indicando que parte de la misma se dañó tras el impacto. Usualmente cualquiera se confiaría por ese hecho, pero Loki mantuvo sus reservas ante lo efectivo que haya sido su ataque. No obstante, sus conclusiones fueron acertadas. Una brillante saeta dorada rozó muy cerca del rostro del dios nórdico.
Después le siguió otro y otra, en total fue atacado 5 veces, las mismas en las que se vio forzado a defenderse erigiendo un escudo creado por su propio poder. La nube de polvo repentinamente se disipó por completo, la figura de un maltrecho Issei emergió de ella, con su mano izquierda alzada apuntando directamente en contra del propio dios, los ojos celestes del rey de los embusteros se quedaron clavados en guante que representaba el Boosted-Gear, algo en él había cambiado. ¿Cambiaron de posición? Loki murmuró para sí mismo, ¿cómo es posible? A simple vista el guante del dragón rojo emperador era el mismo, pero la enorme gema verde fue reemplazada por la ámbar y viceversa, cosa que llamaría la atención de aquellos que conocían a la perfección al instrumento creado por el dios bíblico. Aquel simple detalle hizo que Loki se preocupara un poco, solo un poco, sus reflejos le indicaron el peligro inminente que se cernía sobre él, dio un salto rápido a su izquierda para ver cómo nuevamente un haz dorado le rozaba de cerca, la acción se repetía, obligando al orgulloso dios a replegarse y esquivar los ataques. ¿Qué mierdas significa esto? La dignidad y soberbia abandonaba a la voz del dios nórdico, contesta maldito demonio. Promotion Bishop, con inusual calma respondió el propio Issei, es la primera vez que lo uso en combate. Danzaron tranquilamente alrededor de él, respondiendo a los sentimientos de su dueño, con apariencia traslúcida como si de cristal se tratasen, con la única intención de ser extensiones del propio cuerpo de su dueño, Ruler, Rapidi, Nigmare, Blessing y finalmente Transparenti, los 5 fragmentos que componían a Excalibur Absolution, sus filos apuntaron amenazadoramente al hijo de Odín, quien tuvo la misma sensación que cuando esa demonio le enfrentó horas atrás. Sus labios se torcieron ante el disgusto de ver que su Kituro no imponía el respeto que merecía como un ser intocable y absoluto. Issei por su parte ocultaba el hecho de que los golpes ya estaban haciendo mella en su cuerpo, pero aún así mantuvo el gesto de seriedad que tenía. No hubo una orden vocal, la intención dentro de la mente y corazón del demonio de clase media era firme, con pasmosa velocidad, las 5 espadas salieron disparadas contra el dios, Loki conjuró un círculo mágico bajo sus propios pies, de las cuales emergieron espadas hechas completamente de hielo, dorado se encontró con blanco, irónicamente la de las armas que creó el dios del engaño, era tan inmaculado que transmitían admiración a cualquiera que manejara el elemento del hielo. Issei no mostraba ese tipo de admiración, ese era un lujo que no estaba permitido para el dios, en estos momentos cruciales no podía hacerlo. El repiquetear de los proyectiles resonaba por todo el salón, la diferencia estaba marcándose entre ambos contendientes, las espadas de hielo perdían terreno contra las réplicas de los fragmentos, no era que fuesen inferiores ante sus homólogas, sino la mezcla inusual de elementos que se usaron para su construcción. Fuego sacro, eso fue lo que arrojó la investigación de Dulio Gesualdo y Griselda IV. Todos los alquimistas del Vaticano estaban consternados por el logro involuntario que obtuvo el propio arzobispo de la masacre. Excalibur Absolution tenía un elemento diferente al de los fragmentos originales, la luz sagrada fue reemplazada por el Espíritu Santo, que se presume habita dentro de los corazones de los seres humanos, transmutándose en ese nuevo elemento. Eso estaba favoreciendo enormemente al Sekir'Yutei, ya que gracias a su dragonificación parcial y que el fuego era parte de la afinidad de los Fenex, le hizo altamente compatible con la propia espada, situación que lo hizo el único portador de esa nueva espada fuego vs hielo. Sencillamente esta partida se la llevaría el Sekir'Yutei si no fuese que Loki lanzó una nueva ola de espadas de hielo, a las cuales le agregó su propio elemento personal. La divinidad ahora estaba plasmada en la energía mágica que creó las espadas, ahora las construcciones mágicas representaban una amenaza mayor para las copias de Excalibur, las cuales empezaron a quebrarse en sus hojas. Ahora la mejor mano la tenía el dios nórdico, ese sería el pensamiento general, salvo que recordó una cosa, Issei no era un mago, era un luchador de cuerpo a cuerpo. Abandonando la distancia que les separaban, el castaño empezó a correr contra Loki, mientras las espadas continuaban volando dentro del espacio de la sala del trono, pedazos de las mismas caían sobre él, como una lluvia brillante. Cuando alcanzó una distancia prudente entre él y el dios al que enfrentaba, preparó una pequeña esfera de energía, la apretó en la palma de su mano izquierda formando un puño. El fuego rodeó por completo al Boosted-Gear, con la decisión en sus ojos soltó uno de sus ataques más conocidos, Dragon Shot. Su voz rugió dentro del salón del trono, todo se iluminó por completo, incluso Loki alzó sus brazos con la intención de protegerse ante el haz de energía que liberó el Sekir'Yutei frente a él, un nuevo estruendo sacudió a Asgard, todos se detuvieron momentáneamente al ver cómo la ráfaga de energía atravesaba el cielo nórdico sin detenerse, su vuelo continuó y fue seguido por aquellos que tuvieron la oportunidad de presenciarlo por sí mismo.
Sigmund miró con una mezcla de asombro con orgullo al notar que ese era un movimiento que el propio rey vivió en carne propia. Bajó su mirada para encarar al ejército de muertos de Eleim que custodiaba uno de los tantos caminos al Valhalla. Veo que el chico no pierde el tiempo. Eleinenjar sonrió complacido, no cabe duda que será alguien que forjará su propia leyenda. Sigmund mira al joven de manera meticulosa, a pesar de que la respiración del mismo le indicaba el enorme esfuerzo que estaba realizando, sus ojos mostraban la determinación que sentía dentro. Esa misma determinación solamente la percibía en los héroes de antaño, quienes el destino se imponía sobre ellos, metiéndolos en pruebas imposibles de conseguir, pero que al final terminaban cumpliéndolas. Ese joven ahora convertido en demonio mostraba ese tipo de personalidad. Recordó que el Sacred Heart que quedó anclado a su alma tenía la predilección de unirse a esa clase de personas, más que nada porque eran las más compatibles para asimilar los riesgos que conllevaba ser el portador del Boosted Heart. El antiguo rey se acarició la barbilla, Issei era una criatura bastante curiosa a los expertos ojos del dueño de Gram. Tenía un alma digna de un héroe mitológico, su cuerpo era el de un demonio y su brazo izquierdo pasó por la dragonificación, una amalgama un tanto extraña, pero que sin duda le serviría en un futuro. Como el chico era un combatiente cuerpo a cuerpo, supo más o menos dónde ayudarle, pero el problema más preocupante era que no tenía un estilo para luchar. Issei estaba muy alejado de ser un artista marcial, como mago era un tanto mediocre pero no malo. Sabes, al ritmo que vas es muy probable que termines muerto. Issei se quedó de piedra al escuchar a su maestro provisional. Dime muchacho, ¿sabes defenderte apropiadamente? Un silencio fue la respuesta que obtuvo por parte del castaño, a lo que Sigmund suspiró de manera cansada, se rascó la cabeza mientras decidió recargarse en un árbol. Seré sincero contigo, el pelinegro habló con seriedad, en el mundo sobrenatural existen muchas cosas que podrían matar a un demonio. Issei asentía en silencio, y muy pocas que realmente hieran a un dragón. Sigmund señaló el brazo izquierdo del Sekiryutei, tu izquierda será un buen escudo contra todo lo que podría matarte como demonio, pero un escudo dañado no protege mucho. El rey se acercó al joven para continuar con su explicación. Ascalón y Balmung son dos armas especializadas en matar dragones, creo que también la espada Kusanagi entra en esa categoría. La mejor defensa sería encontrar un balance entre tus recursos inadvertible. Eleinenjar desenvainó su espada divina con toda la intención de cortar el cuerpo del chico al cual estaba entrenando, todo para que se concentrara en encontrar un método apropiado para defenderse. Tienes prohibido invocar a tu espada. Aquella extraña petición llamó la atención del Sekiryutei. Claro que si quieres que se parta en dos. Issei se movió tan rápido como sus reflejos y cuerpo se lo permitían. Esquivar el filo de Gram era algo que se le dificultaba por el simple hecho que su dueño tenía siglos de experiencia. Los cortes podían llegar de cualquier ángulo. Lo peor era que el arma hacía un daño similar a una espada sagrada, con la consecuencia de que si era lastimado, se pasaría el resto del tiempo en cama. Lo peor es que no podía usar su espada sin pensar en la seguridad de la pequeña Ai. Los ataques de Sigmund continuaron sin tregua alguna. Toda la situación era percibida por los dos huéspedes dentro del Boosted Heart. Ojiri-san, debemos hacer algo, comentó la pequeña Ai mientras que Drake fijó su atención en ella. Oni-chan va a ser lastimado, lo sé. El dragón celestial bufó un poco preocupado. Creo que tengo una idea, puede que resulte. Gran se acercaba más y más a lastimar a Issei. La resistencia del chico empezaba a decaer porque su mentor provisional continuaba sus embates sin darle un minuto de descanso. Solo se necesitaba un error por parte del chico para que su cuerpo sufriera un terrible daño. Fue cuando algo se estrelló contra la poderosa espada de Sigmund. En ese momento me tomó por sorpresa. Eleinenjar susurró levemente, usar el poder de su espada sin sacarla de su guante. Menudo suertudo. 5 copias de los fragmentos de Excalibur flotaron alrededor de un sorprendido castaño, mientras que el guerrero de Asgard estaba complacido por el inesperado resultado. Con esto podían trabajar perfectamente en la defensa del peón de Ravel. Parte 4. El clima se había vuelto bastante loco, ese fue el pensamiento general de las personas, un fenómeno inexplicable que quizás sería recordado como una leyenda urbana. Para muchos era una señal de que el mundo estaba llegando a su final. Miles de sectas realizaron suicidios masivos, los cuales repercutirían en la mente del resto de las personas. En algunos hogares se llegó a un entendimiento mutuo, a limar asperezas y simplemente recuperar lazos. Porque si realmente el mundo iba a terminar ese mismo día, al menos deberían hacerlo sin ningún arrepentimiento. Una pareja en particular estaba sentada en la soledad de su propia habitación. La mujer miraba con nostalgia un álbum de fotos acompañada con el hombre que era su esposo. Aoi Yodo era sin duda un ejemplo de mujer, tanto ella como su esposo Kazuya.
Ambos estaba allí regresaron un día antes de lo que habían planeado, pero se encontraron con una casa vacía. Recordaron que su único hijo estaba de viaje con su novia y el resto del club al que pertenecían. Fue cuando todo cambió repentinamente, las noticias hablaban del extraño fenómeno que azotaba al mundo entero, imágenes donde el pánico y el caos empezaron a sacar lo malo de las personas, pero también lo bueno de ellas. Dentro de toda esa oscuridad llamada incertidumbre, apareció un brillo llamado esperanza, esa era la creencia que tenían aquellos dos padres, muchos les dirían que eran unos tontos soñadores, pero cómo no hacerlo cuando ellos mismos atestiguaron un milagro. Y ese milagro era lo que les llenaba de orgullo. Aoi siempre tuvo embarazos difíciles, los dos primeros terminaron en grandes tristezas, tantas que la joven mujer en esos tiempos por poco decide divorciarse del hombre con el que estaba casada, no importaba mucho si era su primer amor desde la preparatoria, por dentro se sentía un fracaso como mujer. Porque ser padres era el sueño de ambos, Kazuya nunca dejó de lado a aquella mujer que a pesar de los riesgos que era tener un hijo, los cuales incluían la vida misma de Aoi, intentó no solo hacerlo una vez, sino 2 veces. Eso era algo que le marcó por completo y nunca dejaría sola a tan valiente mujer. A pesar de que ella intentó de todo por alejarlo de su lado, él siempre se mantuvo firme de continuar su vida con ella, no importaba mucho si no tenían hijos, si estaban juntos, ellos serían felices. Por suerte, el milagro que presenciaron les dio alegrías durante 17 años consecutivos, Issei era su orgullo, por ello se empeñaron en dejarlo vivir como mejor le pareciera, si el chico desarrolló una perversión sin igual, lo aceptaban tal como era. Pero no negarían que verlo convertirse en alguien de provecho fue algo que nunca se esperaron y agradecieron mucho a la causante de ese hecho. ¿Recuerdas este día? Aoi señaló con su dedo una foto en particular, se llenaron los dos de lodo. Tuve que tirar esa ropa al día siguiente. Una calidez llenó el corazón de Kazuya cuando vio la particular foto que su esposa señalaba, allí estaba él junto a Issei. Ese día se fueron al campo a visitar a los padres de Aoi como lo hacían cada año durante el verano, en esos tiempos el pequeño castaño rondaba por los 5 años, desde esos años supieron lo voluntarioso que sería, ya que se empecinó en pescar en el lago cercano a pesar de que le sería imposible hacerlo, pero eso no fue suficiente para hacerlo cambiar de parecer. Entonces como buen padre hizo todo lo que estuvo a su alcance para ver sonreír a su hijo, contra todo pronóstico algo picó su caña de pescar pero era tan grande que los terminó tumbando dentro del lago, llenándose un poco de lodo pero con una enorme pez del cual tanto padre como su hijo mostraron orgulloso a su presa, el cual quedó inmortalizado en aquella foto. Lástima que no pudimos comérnoslo, Kazuya comentó mientras rió suavemente, Issei lloró cuando su abuelo propuso cocinarlo. Desde pequeño ha valorado mucho la vida, Aoi suspiró aliviada, de alguna forma no tengo miedo extrañamente tengo la misma sensación, ambos padres se tomaron de las manos, ¿sabes? Estoy contento de que corrigiera su conducta un hombre enamorado hace locuras, la mujer se recargó en el hombro de su esposo, tanto que inclusive puede lastimarse a sí mismo todavía sigues molesta con eso, el hombre bajó un poco el tono de voz, soy un idiota, pero no me arrepiento de mis decisiones yo no logro perdonarme tal vez nunca lo haga, Aoi apretó con más fuerza la mano de Kazuya, pero tampoco lograré agradecerte por todo con un discreto beso en la mejilla la mujer siguió hojeando aquel álbum donde estaban acumulados tantos recuerdos de su hijo, muchos de ellos eran demasiado valiosos para ellos dos. Una larga vida, Kazuya comentó mientras miraba una foto, no pudo ser mejor nombre para él asintiendo ligeramente a Aoi, miró la foto que hizo a su esposo decir esas palabras, justo después de haber nacido, acunado y protegido en los brazos de su madre, quien orgullosa lo mostraba al mundo, con auténticas lágrimas de felicidad para ella haber logrado concebir una vida como era la mejor manera de nombrarlo, siendo así que su hijo sería conocido como Issei. Continuaron los dos sumergidos en los buenos recuerdos, ignorando por completo si el mundo terminaba o no. Decir que era una vista que te sacaría las lágrimas no era una broma, pero Griselda IV tuvo que guardarlas para otra ocasión debido a que en su mente estaba centrada en otra cosa, tenía que ir a pelear donde su hija adoptiva estaba luchando, podía ser una joven mujer pero ante todo era una madre responsable que velaba por la seguridad y bienestar de sus hijos, no importaba mucho si tenía 11 de ellos. Al haberse ordenado como esposa del Señor, la dicha de concebir una vida era algo que difícilmente se le daría si continuaba con su fe, pero eso no impidió que adoptase a los niños que habían perdido a sus padres, ya sean por culpa de los mismos al abandonarlos o por deseos del Dios, con el tiempo su forma estricta de ser, era una manera de demostrar su amor a ellos pero ahora era más condescendiente con sus hijos, tanto que aceptó el hecho de que Zenobia era una demonio y sobre todo que formaría parte de un harem.
Si ella era feliz, la apoyaría en todo y cómo no hacerlo cuando era la reina de corazones, bajo el mando directo del ángel de la belleza, estuvo petrificada cuando Jopiel un día se apareció frente a ella, ofreciéndole la oportunidad de convertirse en un ángel gracias a un nuevo sistema desarrollado por el propio Michael con ayuda del ángel de los sacrificios. Eso le daría una vida tan larga que podría estar junto a su hija todo el tiempo necesario y qué decir del resto de sus niños, pero todos esos deseos se perderían si la situación en Asgard empeoraba. Junto a Dulio decidió tomar cartas en el asunto, importándole muy poco lo que la iglesia pensara en el conflicto, pero su compañero y amigo decidió tomar una ruta diferente. Lo que se derivó en encontrarse frente a la entrada del paraíso, y esa era la imagen que conmovió a la seria mujer. Ver a las diferentes legiones celestiales alistándose para la inminente batalla hizo que recuperara la esperanza en que los ángeles no ha abandonado a la humanidad, todos y cada uno de ellos ataviados con las antiguas armaduras de la Gran Guerra, formados con toda la disciplina marcial que haría orgulloso a cualquier general. Mas sin embargo no solo demostraban el poder que aún poseía la facción celestial, sino que también representaba los deseos de los humanos de ser salvados en sus momentos más difíciles. Ambos descendieron para aterrizar frente a las fuerzas del cielo, todos ellos les sonrieron con amabilidad, un gesto extraño proveniente de alguien que va a librar una batalla difícil que cobraría la vida de muchos. Pero ese mismo gesto fue devuelto por ambos ángeles reencarnados. Lentamente alguien se acercó a los recién llegados para recibirlos de la mejor manera. Griselda. Dulio. Jopiel estaba feliz de ver a los dos exorcistas. Qué bueno que vinieron. Fue idea de Dulio, la hermana comentó de manera muy seria, era prioritario tomar acción. Tienes razón, la Serafina sintió ante las palabras de la joven mujer, estaba a punto de mandarlos a llamar. Me han facilitado muchas cosas Jopiel-sama, el cielo irá a la batalla. El portador del Zenith Tempest miraba al ejército detrás de la Serafín. No, tenemos otra misión que atender. La respuesta del ángel de la belleza extrañó a los dos ángeles reencarnados, pero que también es parte de todo este problema. ¿Qué clase de misión es? El joven rubio preguntaba con curiosidad. Jopiel estuvo a punto de responder cuando sobre ellos se abrieron varios portales. El escudo que apareció fue reconocido por ambos exorcistas, ya que en el pasado se enfrentaron a aquellos que lo poseían. La facción caída, toda la organización Grigori estaba arribando a la entrada al paraíso, algo que supondría elevar la tensión entre los ángeles y sus hermanos caídos. Ahora era visto como un gesto de buena fe y apoyo mutuo. A diferencia de sus similares celestiales, muy pocos de los ángeles caídos portaban las antiguas ropas de la anterior guerra, muchos de ellos traían atuendos casuales que usaban a diario, era como si no pensaran en ir a una guerra, desde trajes de oficina hasta bikinis. Griselda casi se cae al ver cómo una caído arribaba con solamente un delantal. Azazel-chan. El saludo jovial que dio la Serafina a su esposo no pasó desapercibido y más de uno intentó ocultar su sonrisa a Hopi. El líder de Grigori devolvió el gesto, vaya si son los nuevos. Griselda parpadeó un par de veces para después acomodarse los lentes. Dulio por su parte saludó al ángel caído de manera despreocupada. Justo en esos momentos Michael, Rafael y Uriel aparecieron para recibir a los ángeles caídos. Hermanos, qué bueno que han venido en nuestro auxilio. Michael sonrió ante la vista de encontrarse con toda la facción caída. No ha cambiado en nada, Michael-sama, Shemazai comentó con cierta gracia, pero una petición así no podía ser ignorada. No seas tan estirado. Rafael tampoco ocultaba su alegría al ver a sus antiguos hermanos. Sabes que te agrada visitar tu verdadero hogar. Todos nos sentimos igual, la secretaria personal de Azazel comentaba tras Rafael, pero es cierto, me llena de nostalgia volver a casa. El sentimiento se propagó en el resto de los caídos, más y más dudas llenaron la mente de los dos ángeles reencarnados, pero parte de las respuestas la recibirían en voz de Michael. Dulio, esperábamos su llegada. El líder del cielo miró al portador del Zenith Tempest. Tú y Griselda tiene que hacerme un favor, pida lo que sea. Michael-sama, Dulio respondía con seriedad. Gracias, necesito que ustedes dos sirvan como líderes provisionales de las legiones de Jopiel. La petición asombró a todos los presentes. Es un honor. Griselda estaba sorprendida, pero ¿por qué Jopiel-sama no irá a la batalla? Lo único que puedo decir en mi defensa, la rubia sonrió tan grande que brillaba con luz propia, es que en mi condición me es imposible pelear. Los dos exorcistas estaban confundidos, pero la primera en relacionar la respuesta fue Griselda y el sonrojo en su rostro era más que evidente. Definitivamente había una razón más para aceptar la petición del actual líder del cielo. Parte 5.
La destrucción que dejó el ataque del Sekiryutei fue devastadora, otra parte más del Salón del Trono había desaparecido por completo, dejando nuevamente al descubierto el paisaje caótico del Valhalla, las llamas de la destrucción lentamente se mezclaban con el atardecer que estaba visible en el horizonte, aquella vista era sobrecogedora, pero poco le importaba al portador del Boosted-Gear al darse cuenta del resultado de su ataque. Loki estaba de pie, humeando ligeramente debido a que parte de sus ropas habían sido quemadas por el calor de la energía demoníaca, lo peor del asunto era sin duda la ira que proyectaban sus ojos. Nuevamente ese molesto demonio lo tomó por sorpresa, nuevamente logró lastimarlo levemente, nuevamente alguien estaba humillando su orgullo como Dios. Abandonó por completo su fachada de falsa arrogancia, solamente existía un solo deseo en el rey de los embusteros, machacar a la miserable criatura que osó en mostrarle sus dientes, desapareció de la vista del peón de Ravel, pronto la cabeza del mismo sufrió una enorme sacudida cuando el puño del dios nórdico impactó en una de sus mejillas, en su vuelo aparecieron nuevamente copias de los fragmentos de Excalibur, las cuales se lanzaron contra del cuerpo de Loki, pero la ira dominaba por completo las acciones del peli azul celeste, sin siquiera prestarles un mínimo de atención, las espadas fueron pulverizadas solamente con el poder mágico que emanaba de su cuerpo. En su vuelo Issei pudo observar como un enorme círculo mágico apareció sobre él, su cuerpo cayó pesadamente y casi al instante tocó el suelo. Una enorme cantidad de energía lo aplastó contra del derruido piso, sus gritos de dolor hicieron eco en la distancia, abruptamente aquel castigo terminó para reiniciarse nuevamente, quemando su piel, aplastando sus huesos, llenando de satisfacción al ejecutante de tal martirio. Loki estaba furioso, no con Issei sino con él mismo, al haber subestimado por completo al considerarlo inferior, un error que ahora no cometería más, imagino que por ser un demonio de clase media no supondría más que un entretenimiento antes de que el mundo nórdico llegara a su fin, pero como aquellos demonios de clase alta, se dio cuenta de los impredecibles que podían ser. Tal vez esto sea culpa de Elohim. Loki miraba cómo el castaño recibía nuevamente su ataque sin poder defenderse, este era tu verdadero plan. No había nadie que prestara atención a los reclamos del dios del engaño, el único que podría hacerlo estaba siendo castigado sin misericordia, fue cuando el color rojo llegó nubló su vista, la repentina obstrucción hizo que diera un salto hacia atrás, sus ojos azules se encontraron con un par de ojos rojo rubí que le miraban despectivamente. Y el disgusto de descubrir de quién se trataba fue cambiado a una sonrisa llena de petulancia. Vaya, vaya, el rey de los embusteros siseo con burla, mira a quién tenemos aquí. Eres una verdadera traidora. Su cabello rojo ondeó gracias al viento que se colaba libremente por las paredes faltantes de la sala del trono. Elesis preparó su espada hecha de su sangre y se lanzó con toda la intención de lastimar a Loki. El filo carmesí del arma zumbaba gracias a la enorme fuerza que imprimía la sirviente de Opis en cada movimiento, incluso la presión del aire cortaba el dañado piso bajo sus pies. Aquella demostración de poder hizo que el dios abriese sus ojos en señal de sorpresa, pero mantuvo su temple calmado. La joven asesina bajo su centro de gravedad, inclinando su cuerpo lo suficiente para lanzarse como una flecha roja hacia el hijo de Odín, y así lo hizo, acortó la distancia tan rápido que incluso el propio dios tuvo que defenderse contra la estocada que Pelirroja preparó para cortar el cuerpo de su enemigo. Pero al final se encontró con una barrera que le impidió lograr su objetivo. ¿Por qué ahora estás de su lado? Fue una pregunta que llamó la atención a Loki. ¿Acaso desde un principio tu propósito era matarme? Con rapidez se separó de él, buscando otro ángulo para cortar el cuerpo de la divinidad a la que se enfrentaba. El artífice del Ragnarok seguía plantado en su sitio, deteniendo los golpes con su barrera. Elesis continuó atacando separándose de él para después abalanzarse. Verla moverse era casi como un cometa rojo moviéndose por la oscuridad. Fue cuando súbitamente volvió, se lanzó de frente encontrándose con la molesta barrera del dios. Originalmente ese era mi propósito, la joven respondió sin mostrar mucho ánimo, de hecho lo sigue siendo, pero necesitaba más poder. El dios alzó una mano para empujar con su energía a la asesina. ¿Necesitabas poder? Elesis usó su fuerza para no separarse de Loki, colocó una de sus manos sobre la hoja de su espada para que ésta continuara forcejeando con la barrera mágica. Si Gede sugirió que enfrentar al Sekiryutei era la mejor forma de obtener poder, la joven sentía como se alejaba de su objetivo de asesinato, pero Gede simplemente dejó de hablar o yo dejé de escucharla. Con una sonrisa en el rostro la pelirroja continuó hablando, por fin recuerdo quién soy, por fin hago las cosas por mí misma. Exorcista de segunda clase, división de la ortodoxa rusa Anya Petrova, ahora te presentas.
El peli azul celeste alzó una ceja aburrido, es una pérdida de tiempo sí, ya que yo solo soy una distracción, Anya contestó de manera juguetona. Justo detrás de él emergieron dos figuras más, una de ellas fue reconocida inmediatamente por Loki, era Issei que de alguna forma estaba recuperado, la otra era alguien que no se esperó ver con vida. Rosuei se alzaba su lanza para asestar un golpe contra del dios del engaño, sus facciones mostraban el enorme agotamiento por el cual estaba pasando su cuerpo, pero sus ojos mostraban la determinación de continuar luchando. El castaño estaba junto a ella, preparando su puño cubierto por el fuego de su bostezear. Loki sintió recorrer un frío que pudo identificar como miedo, mas sin embargo no lo exteriorizó, la lanza y el puño enguantado del Sekir Yutei chocaron contra la barrera de energía. Anya imprimió más fuerza a su espada, la cual empezaba a mostrar fisuras debido a que la presión sobre ella estaba minando su dureza. Todos sabían que era una oportunidad que no podía desperdiciar contra Loki. Un leve crack pudo ser perceptible para todos, la barrera estaba cediendo ante los tres ataques, eso era lo que esperaba Rosueise. Estaban corriendo tan rápido como podían, de tanto en tanto el lugar temblaba, el miedo se podía percibir en los ojos azules de la Valquiria, miedo que inclusive la sierva del dragón infinito pudo percibir, eso hizo que detuviera su avanzar. Espera un momento, la pelirroja habló hacia Rosueise, no podemos ir en tu estado actual. La peliplateada se detuvo ante las palabras que su acompañante le dirigió de manera seria, ¿a qué se refería con eso? La pregunta se reflejó en sus facciones. Se nota que tienes miedo, Anya comentó señalando directamente al corazón de la nieta de Gondul, ¿eso juega a favor de Loki? ¿Acaso has olvidado qué clase de deidad es? Loki era el dios del engaño, eso estaba claro en la mente de ambas jóvenes, alguien que jugaba mucho con las palabras y situaciones a su alrededor, llegar a enfrentarlo sin una mente fuerte para ver a través de sus mentiras era un error que les costaría la vida. La pelirroja no tendría problemas debido a que su propia mente era un completo desastre, pero la Valquiria era otra cosa, ella ya cayó en las maquinaciones del propio rey de los embusteros, convirtiéndola en una de sus marionetas. También estaba la preocupación por el bienestar de Issei. Debemos tener un plan, la subordinada del dragón del infinito habló mientras se acercaba a Rosueise, tengo una idea, pero si tienes miedo no podrá funcionar. Tienes razón, la peli plateada respondió mecánicamente, tengo miedo, pero sé que puedo servir de algo. Los ojos rojos rubí de la asesina estaba clavados en los azul zafiro de la Valquiria, como si tratara de mirar muy dentro de ella. Ese escrutinio incomodó un poco a Rosueise pero se mantuvo firme, aquello fue percibido por la propia Anya, quien asintió en señal de aprobación. Fue cuando habló acerca de su plan. Era muy simple, ella serviría de distracción contra Loki, todo el tiempo que ella ganaría, Rosueise debería de usarlo para reponer las fuerzas de Loki y entre los tres atacarlo con todo lo que tuvieran. Podría ser un dios pero con mayor número de enemigos en su contra, cabía la oportunidad de ganarle. Ese era el plan original que todos habían preparado antes de ser separados, pero entre ellos había confianza, podría funcionar con la chica frente a ella. Sé que hasta hace poco fuimos enemigos a muerte, la pelirroja adivinó los pensamientos de Rosueise, mi objetivo es matar a Loki, siempre lo ha sido, incluso ayudarlos me sirve tan bien como me sirvió ayudarlo a él. Tengo una pregunta, la nieta de Gondul estaba un tanto confundida, ¿realmente quién eres? No sabía quién era realmente, la respuesta de la chica era honesta, gracias a tu magia pude recordar mi nombre, soy Anya Petrova, soy una exorcista de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto realmente me confunde, Rosueise comentó con cierta vergüenza, es muy trillado, parece sacado de una novela, la vida no funciona como uno espera. La pelirroja rió un poco, pero si tienes razón, es algo tan cliché que resultó ser verdad. Fue así que tomaron ese curso de acción, llegaron en el momento justo cuando Issei estaba siendo castigado por Loki. Rosueise sintió como su corazón se apretujaba ante la vista de ver al joven siendo lastimado de manera inmisericorde, ¿cómo no hacerlo cuando se tiene sentimientos por él mismo? Anya le tomó del hombro con la intención de que se calmara, no fue muy efectivo pero logró su cometido, una vez que vio que la Valquiria se centró completamente en lo que tenían que hacer. Salió disparada contra Loki, acción que tomó por sorpresa a Rosueise pero debía seguir con el plan. Aprovechó que Loki decidió centrar su atención en la pelirroja, tan rápido como su cuerpo le permitió se acercó al abatido joven, llevándose la amarga impresión de verlo maltrecho y herido. Agitó su cabeza para tener la mente clara, a lo lejos escuchaba como Anya atacaba al dios nórdico sin descanso. Juntó sus manos para aplicar la magia con la que sanaría el castaño.
Issei-san, por favor, susurró la valquiria, por favor despierta. El joven reaccionó de golpe, sorprendiendo a la peliplateada, quien no ocultó su alegría al verlo consciente. Rápidamente hizo un gesto de guardar silencio para no atraer la atención de Loki, quien siguió concentrado en la asesina. Tenemos un plan, Rosue se siguió hablando lo más bajo posible. No podré curarte por completo, pero espero que sea suficiente para poder hacer hecho lo suficiente. El castaño apartó las manos de la valquiria. Ya me siento mejor a pesar de las palabras del Sekiryutei. Su rostro mostraba el dolor que aún sentía. Justo en ese momento notaron cómo Anya hizo que Loki les diera la espalda. Creo entender qué es lo que van a hacer. Issei apretó su mano formando un puño. Ambos asintieron entre ellos. Rosue se invocó aquella lanza que usó en su combate anterior, la cual mostraba el desgaste a la que fue sometida, pero aún así era un arma de temer. Las llamas del Boosted-Heart tomaron mayor fuerza, comprendiendo las intenciones de su dueño. Loki sentía como su barrera estaba cediendo. En un acto desesperado hizo estallar todo a su alrededor. Issei, Rosue y finalmente Anya vieron como su mundo se volvió blanco. Parte 6. Nuevamente golpearon con fuerza a las enormes fuerzas, un ruido ensordecedor que se repetía de una manera constante y casi rítmica. Pero para aquellos que estaban resguardados tras ellas, se había vuelto una tortura insoportable. Asgard era sin duda una ciudad que mezclaba muy bien las diferentes épocas de donde pertenecían cada uno de sus habitantes. Aquellos Einenjar de la Edad del Bronce se deleitaban con sus calles empedradas, los más jóvenes disfrutaban de la tecnología de sus respectivas épocas, lo único que ninguno de ellos objetaba era su particular diseño. Era una ciudad fortificada, rodeada de enormes muros edificados exclusivamente para un solo propósito, la defensa de la ciudad. Lógicamente esa defensa caería cuando el Ragnarok se ejecutara, ya que ese evento marcaría el final de una era y el comienzo de otra. Todo ser vivo del panteón nórdico sabía ese hecho. Los sobrevivientes tendrían que rehacer todo desde las cenizas para recuperar la gloria perdida. Pero este Ragnarok era uno completamente diferente, uno que nadie se esperaba y no sabían si la promesa de una era pacífica tras la destrucción se cumpliría. Era por eso que Freyja estaba desesperada, obligada a tomar el mando de todo su ejército para defender a su pueblo, cuando los números estaban definitivamente en su contra y no había una posibilidad de victoria. Sino también que vio la llegada de Nidhogg al campo de batalla, una amenaza mayor ya que para los muros fortificados no eran nada. El dragón abismal de la ira estaba libre dentro de las calles de Asgard, su hambre era eterna. Para la rubia Vanir imaginar a las víctimas que terminarían siendo devoradas por el dragón estaban haciendo mella en su voluntad. Y eso que ahora sus fieles guerreros le necesitaban para ser el soporte moral de todos ellos. Mandó al rey Sigmund verificar qué estaba pasando en el palacio de Odín. Varias explosiones se habían suscitado dentro del mismo, todas ellas presenciadas por ella y sus soldados, incrementando la preocupación dentro de su corazón. Freyja-sama, la diosa levantó su mirada hacia la persona que le habló. ¿Se encuentra bien? La deidad del amor vio cómo se acercaba la valquiria Gondul, quien pudo percatarse de turbulentos sentimientos por los que estaba pasando. Con algo de dificultad pudo fingir una sonrisa. Decidió sentarse en el polvoriento suelo bajo ella, que la anciana ni siquiera se pudo tragar. Me encuentro bien. La anciana mujer suspiró ante la evidente mentira de la Vanir. No necesitas preocuparte, mi nieta hace lo mismo cuando miente. Freyja-sama. Gondul se sentó al lado de la rubia, sonríe de manera forzada, rió levemente sintiendo la pena de verse descubierta, algo en que se unió la abuela de Rosueise. No obstante, ese instante de felicidad fue efímero cuando sus ojos se posaron en los Einenjars que estaban siendo atendidos por algunos civiles, quienes se unieron a la refriega. La vista en sí era deplorable tanto que la pobre deidad no pudo evitar lamentarse en silencio. La anciana valquiria también sentía las pesadumbres que transmitían ver a todos los heridos. Era una guerra que, a pesar de que Freyja estaba preparada para encarar, la estaba sobrepasando por completo. ¿En dónde quedó su valor inicial? Por primera vez se preguntó si realmente era la indicada para cargar con ese papel. Según la mitología, solamente ella y Frey serían uno de los tantos dioses que sobrevivirían tras el Ragnarok. Sobrevivir, esa palabra le supo amargo cuando la pensó. Los Einenjars, guerreros muertos de épocas pasadas, quienes fueron reunidos para librar esta lucha, cuyo único propósito era ese, sobrevivir, para ellos no era una opción. ¿No se supone que este era el paraíso para ellos? Recogió sus piernas para ocultar su rostro tras sus rodillas. La valquiria notó cómo la presión del momento había quebrado a la diosa. Por muy venerada como una deidad guerrera, ella también representaba al amor, por eso no podía evitar que su corazón sufriera. Todos los que estaba a su alrededor notaron ese hecho.
Guardaron silencio. Ver llorar a una diosa como Freyja era algo que les rompió el corazón a todos. Gondul hizo lo que mejor sabía hacer y era consolar los perturbados corazones de las doncellas. Rosueise tuvo momentos iguales, donde se lamentaba por su debilidad. Era cierto que tenía un talento insuperable en cuestión de la magia, que logró graduarse de la universidad mucho antes que sus compañeras valquirias, ser tan joven y cargar con el peso de la envidia de los demás por sus propios logros. Acunó a la diosa en un maternal abrazo. Supo que no tenía mucho que ofrecerle, nadie en Asgard podía hacer nada para aliviar su dolor, solamente ser testigos silenciosos de aquella triste escena. Nuevamente las puertas se cimbraron por los golpes, afuera de los muros que los protegían, se habían reunido por completo lo que quedaba del ejército de Loki, a pesar de que eran todavía numerosos en comparación de las fuerzas de Asgard, no lograban superar la última defensa. Los gigantes de Muspelheim tomaron trozos de tierra y le dieron forma con el calor de sus llamas, recordaban mucho a los niños en invierno, haciendo bolas de nieve para después lanzarlas al aire. Era lo mismo, mas sin embargo no era nieve, sino tierra con fragmentos de piedra e incluso parte de los cuerpos de los guerreros caídos, todos ellos bañados en las abrazadoras llamas de los gigantes. No necesitaban apuntar al objetivo, solamente levantaron su improvisada artillería y la lanzaron en contra del muro. El terror nuevamente se desató entre los que presenciaban la batalla, las bolas de fuego sobrepasaron los muros sin mucho esfuerzo, cayendo sobre las edificaciones cercanas, haciéndolas arder de sin mostrar piedad. Solamente se necesitó la primera para hacer reaccionar a Freyja y recordarle lo cruenta que era esa batalla. Aún adentro de las murallas no estamos a salvo, la deidad miraba con miedo como el conflicto continuaba. ¿En verdad podremos sobrevivir a esto? Mi señora, Gondul apretó su abrazo para transmitir fortaleza, todavía no ha caído la noche y mientras no lo haga tenemos una esperanza. Frigg despertó con un dolor en la cabeza, abrió sus ojos azules y percibió el mundo a su alrededor. Estaba rodeada por la mayoría del panteón nórdico. Aesir y Vanir yacían en el suelo todavía dormidos. Fue cuando una joven diosa se le acercó rápidamente. Eir era una de las deidades más jóvenes en comparación con el resto, con un hermoso cabello rosa pálido y unos ojos gris claro. Un cuerpo muy parecido a las jóvenes humanas que cursaban apenas la secundaria, quien regía sobre la medicina y la curación. Frigg-sama, la joven Aesir se acercó a la reina del Valhalla. Ha ocurrido algo muy grave. El miedo reflejado en los ojos de la pelirrosada hizo preocuparse a la señora del panteón nórdico, como buena líder que era calmó a la jovencita rápidamente. ¿Qué ha ocurrido, mi niña? La diosa habló con calma mientras que Eir dio un profundo respiro. Es el Ragnarok. Con voz temblorosa la diosa de la curación habló a la madre del todo. Ha iniciado el Ragnarok. Imposible, mi niña, Frigg habló con seguridad mientras trataba nuevamente de calmar a Eir. Odín hizo hasta lo imposible para evitarlo. Loki ha conseguido iniciarlo. La joven diosa hablaba desesperadamente, y yo le logré mantenerme consciente y escuché a sus hijos decirlo. ¿Decir qué? La mujer mayor se sintió un poco preocupada. Contéstame, uso el Hayaorn para iniciarlo. Un frío invadió por completo la sala en la que estaban todos los dioses. Sus ojos reflejaban la preocupación que después se convirtió en ira. Se separó de Eri para dirigirse a la salida. Podía ser la esposa de Odín, pero también era una de las mujeres más poderosas del panteón nórdico. Incluso su hijo Thor ni siquiera se atrevía a hacerla enfadar por lo terrible que podría ser un castigo de ella. Puso su mano en la puerta para ser lanzada hacia atrás. Vio como el sello mágico de la familia de Loki se plasmaba en el material de la puerta, indicando que ellos estaban tras todo esto. Frigg elevó su poder para hacerle frente al hechizo que les estaba reteniendo dentro del salón. La lucha de poderes hizo temblar por completo a Eir, ya que era la primera vez que veía el poderío de la señora de Asgard, pero extrañamente el sello mágico no cedía ante la presión que ejercía la esposa de Odín. Decidió retroceder un poco en su intento de salida para revalorar su situación. En este hechizo están involucrados todos en la familia de Loki. Hablo seriamente, la deidad, aún con todo mi poder no puedo romperlo y ese sí le ayudo. Eir temerosamente decidió prestar su ayuda. Necesitaríamos a varios más. La diosa desviaba su mirada al resto de los dioses. Tardará mucho hasta que despierte otro más. Tras su paso dejó solamente muerte. Cualquiera que se atravesó en su camino solamente saciaron un poco su hambre. Cuando arribó a Asgard vio como los Einenjar y el ejército de Loki se enfrascaban en una lucha desigual, pero para el dragón abismal era algo que no merecía su atención. Para él lo único importante era la oferta de que le hizo el dios del engaño. Consumir la carne de los malditos Aesir y Vanir, quienes lo sellaron en lo más profundo de Yggdrasil, donde cada día roía sus raíces con la esperanza de saciar un interminable apetito. Cada día esperaba con ansias el Ragnarok para volar libremente y saciar su hambre.
La espera también lo impacientaba y enfurecía. Lo peor fue cuando de alguna forma se enteró que Odín haría hasta lo imposible para evitarlo a toda costa. Rugió desesperado, lanzó cuanto insulto pudo hasta quedar agotado para nuevamente roer las raíces, ahora no por su apetito sino para ser libre. ¿Qué importaba si Loki lo utilizaba? El orgullo del dragón maligno era lo último de sus preocupaciones, lo único que deseaba era comer y seguir comiendo hasta sentirse satisfecho. Una vez que se adentró en las calles de Asgard dio rienda suelta a sus instintos, cazó cuanto ser vivo se le atravesó, no tuvo piedad, no importaba si fuesen niños o adultos, animales o personas. Todo lo que estaba allí era tan solo el aperitivo para el plato principal y ahora estaba a su alcance. Abrió sus fauces mostrando sus enormes colmillos, la saliva que emanaba de sus glándulas caía al suelo, la cual al contacto derretía por completo dejando pequeños cráteres a su paso, sus garras se clavaban en el suelo, todo eso por lo impaciente que se sentía por dentro. Una vez que estuvo frente a las puertas del salón dio un zarpazo para abrirlas por completo, mas sin embargo estas no cedieron, increíblemente el sello de Loki también funcionaba del otro lado. Un error que no previó el dios del engaño. Para nada, fiel a su naturaleza no le dejaría las cosas fáciles al dragón abismal cuyo rugido se por todo el lugar. Maldito seas rey de los embusteros. La bestia descargaba su ira con ese grito, pero no importa, esto solamente excita más mi apetito. Nuevamente levantó su garra y golpeó con fuerza la puerta, tras ella Frigg e Ir se abrazaron. Ya que la peor amenaza estaba intentando entrar para consumirlas por un instante, agradecieron que el extraño gesto del dios del engaño, aunque sabían que no había buenas intenciones en ello. Solamente un juego torcido donde prolongarían más su sufrimiento. Definitivamente sobrevivir no era opción sino morir con rapidez para evitar sufrimiento. Frigg-sama. La diosa de la curación cerró sus ojos mientras escuchaba como Nidok trataba de abrirse paso. No te preocupes mi niña, la esposa de Odín trató de mantenerla en calma, mientras no caiga la noche aún tenemos esperanza. Parte 7. La victoria estuvo en sus manos, un giro cruel se dio a favor del dios del engaño Issei, Rosu e Issei y Anya fueron lanzados a diferentes direcciones gracias al inmenso poder de Loki, sus cuerpos cayeron pesadamente, las heridas de sus combates anteriores se reabrieron nuevamente, las fuerzas les abandonaban, recordándoles que desde un principio todos fueron peones que jugaron su papel en el tablero que la deidad nórdica creó para ellos, no importaba si aquel demonio se levantaba una y otra vez después de haber sido golpeado con tanta fuerza, no importaban que las llamas que salían de su Sacred Gear ardían con más fuerza. Había algo en lo que nadie podía vencerlo y eso era el uso de las palabras. Ningún dios dentro de la mitología nórdica era exento de ser engañado para que hiciera la voluntad del rey de los embusteros, inclusive el propio Odín que ofrendó uno de sus ojos al pozo de Ur para tener todo el conocimiento, había caído presa de su lengua de plata, seducir, engañar, molestar. Para él no había imposibles dentro de su experiencia. Pero lo que más le encantaba era quebrantar el espíritu de las personas. Héroes y villanos eran llevados por sus propias convicciones para realizar sus objetivos. Claramente Loki también poseía una convicción para ser el artífice del fin del mundo. En una guerra donde los poderes son casi iguales, el factor determinante era la voluntad para continuar con tus deseos. Ese era sin duda el verdadero poder del Sekirjutei. Una voluntad suficientemente fuerte para no dejarse doblegar ante enemigos que estaban por encima de él. Riser fue el primer obstáculo con el que se encontró no una sino 3 veces, las 2 primeras fracasó en sortearlo, pero en la tercera tuvo la convicción suficiente para poder darle un final a ese capítulo en su vida, no solo por él mismo, sino por Ravel y Rías, quienes también sufrieron por los deseos del joven demonio noble, Cocabiel, alguien tan retorcido pero que también buscaba cumplir sus ambiciones, una voluntad tan férrea como la del portador del Boosted Gear. No podía definirse si ganó o no esa pelea, ya que el chico cayó inconsciente antes de saber el resultado. Valí fue sin duda la pelea más difícil en la corta carrera del peón de Ravel, un enemigo llevado por el destino compartido al ser uno de los huéspedes de los dragones celestiales, llevando al Sekirjutei al fondo del abismo de la desesperación, emergiendo de él como una bestia sedienta de destrucción. Por suerte para él y aquellos que estaban de su lado recuperó a cordura, ganando nuevos poderes. Pero Loki, desde un principio fue alguien que no era un oponente para Issei, porque para derrotar a un dios, necesitaba tiempo y apoyo. Lo segundo le fue arrebatado rápidamente, separándolos de su prometida, novias y amigas.
Tal vez con ellas hubiese tenido una oportunidad ante el peliazul celeste, pero la estrategia de separarlos fue tan acertada y efectiva que ahora estaba disfrutando de su logro. Ya que el Sekir Yutei yacía en el frío suelo del trono del Valhalla, su cuerpo presentaba los daños de los golpes y ataques que intercambiaron entre ellos dos. Claro, Loki no estaba indemne ante la refriega, su vestimenta estaba sucia, rasgada en ciertas partes, pero nada que un poco de su magia no arregle en un instante. Por un instante me preocupe, el dios del engaño comentó con sorna, no por ti sino por ellas dos. El comentario llamó la atención de sus abatidos enemigos, claramente se refería a Rosue y Seyanya. Las Peliplateada y Pelirroja trataron de levantarse del suelo, ambas estaban agotadas por su pelea anterior. La asesina de Opis miró con desprecio al hijo de Odín, quien sencillamente se deleitó con el sentimiento de ser odiado en demasía. Rosue se respiraba con dificultad llevándose una de sus manos al pecho, aquel Andvaranaut falso continuaba consumiendo la vida de la valquiria gracias a la maldición puesta por el propio dios. El color en el cuerpo de la antigua asistente personal del padre del todo, rápidamente pasaba a un innatural pálido, una prueba de que pronto engrosaría las filas de Elohim, claro si tras el Ragnarok existiría tal lugar. Yodowisei, Loki caminaba majestuosamente hasta sentarse en el trono de Odín. ¿Qué te hizo creer que tenías una oportunidad? El castaño levantó levemente su cara, la sangre corría fresca por su rostro, su flequillo se pegaba a su piel por el mismo hecho, sus orbes cafés mostraban aún el sentimiento de querer desafiarlo. Ese brillo no pasó desapercibido a los ojos azules del propio Loki, se relamió los labios como si degustara el mejor de los manjares del mundo, uno que no existía en el paraíso de las tierras del norte. Soy un dios, la deidad habló con portentosa voz llenando por completo el salón, nadie está por encima de mí y todos deben de estar a mis pies. Issei apretó sus manos mostrando su frustración. Dime qué te hizo creer que tenías oportunidad. El silencio reinó en la sala, nadie podía articular una respuesta ante la duda de aquel hombre. Elesis también mostraba su frustración ante las palabras de Loki. Opis era una diosa dragón, a pesar de que su presencia exudaba un vacío infinito, su presencia cohibía a cualquiera que tuviese un atisbo de su poder, por muy minúsculo que fuese, era capaz de hacer entender hasta al más fiero que era un insecto sin importancia para ella. Siendo ella su sierva, comprendía ese hecho mejor que cualquier otro. ¿Cómo pudo creer que sería capaz de enfrentar algo similar? Ged no hablaba, ni siquiera daba señales de vida. Tras recibir ese ataque por parte de Rosueise, usualmente lanzaría un sarcasmo el cual servía como paliativo de las dudas de su otro yo, pero ahora estaba en silencio. Ese hecho le recordaba que nunca fue la indicada para tal empresa. Lágrimas se asomaban sobre sus orbes rubí, mientras continuaba prestando atención al escenario frente a ella. Sonriente, Loki chasqueó los dedos. Sobre él aparecieron imágenes que hicieron estremecer a todos los presentes. Freyja lideraba sus fuerzas dentro de los muros de Asgard, mientras que el ejército combinado que representaban las fuerzas de Loki y él continuaban asediando a la ciudad. Esas imágenes apretujaron el corazón de la valquiria, quien se sentía cada vez más impotente por presenciar cómo su mundo colapsaba a pasos rápidamente. Pronto todo terminará, la deidad rió levemente, mis fuerzas pronto terminarán por hacer caer las puertas, los soldados muertos arrasarán con cuanto ser vivo esté dentro de la ciudad. Rosue se trató de incorporarse levemente, hombre, mujeres, ancianos o jóvenes todos conocerán su final. Eres un monstruo. La peli plateada miró al cruel hombre con desprecio, este es tu hogar. ¿Cómo puedes sentirte bien con destruirlo? ¿Mi hogar? El dios del engaño fingió un poco de demencia. Nunca fui una Aesir o Vanir, soy Jotun, tan solo un invitado para cumplir un papel. Alzó su mano levemente cerrándola en un puño, papel que se me estaba siendo arrebatado. El Ragnarok es mi vida, mi propósito. Los ojos celeste del dios se encontraron con los zafiro de la valquiria. ¿Acaso tú no te sentiste igual cuando fuiste reemplazada? Esa pregunta perforó la voluntad de la desafortunada Rosueise. Levemente vio a Anya, quien desvió la mirada al comprender el juego del propio Loki. Era cierto, se sintió sin rumbo al saber que otra persona ocupaba el lugar que con tanto esfuerzo había ganado junto a Odín. Lloró y se llenó de un rencor en contra de todos, pero no lo exteriorizó. Por suerte Issei y las demás le hicieron parte de su grupo, dándole un nuevo lugar en la vida. ¿Tenía el derecho de juzgar a Loki? Solamente cumplía con su papel, tal y como el resto de los dioses han hecho desde su concepción. Nuevamente chasqueó los dedos, mostrando cómo Nidok se acercaba al salón donde estaba confinado el resto del panteón nórdico. El dragón del abismo abría y cerraba sus fauces mientras éstas secretaban saliva, imaginándose el festín que se daría con los indefensos Vanir y Aesir, quienes todavía dormían gracias a la maldición de él. Soy el villano de esta historia.
El Jotun levantaba sus manos al cielo, soy quien traerá el final a todo. Nuevas imágenes aparecieron sobre todos los presentes, Jormungand reptaba por la bóveda celeste, el hijo del Loki avanzaba tan rápido como su cuerpo le permitía, todo con el afán de devorar el astro solar, trayendo consigo la oscuridad y marcando por fin el ocaso de los dioses. Dime ahora Yodowisei, Loki se puso de pie nuevamente acercándose lentamente al abatido Sekirjutei, ¿alguna vez tuviste una oportunidad? No hubo misericordia ante lo que siguió después, el dios del engaño estaba justo frente al castaño, levantó su pie y propinó un fuerte pisotón. El horror apareció en los ojos de las dos jóvenes, quienes miraron impotentes el castigo que demonio recibía frente a ellas. Issei por su parte sentía el resentimiento, odio, frustración que llenaron al peliceleste durante tanto tiempo, a cada que recibió tomaba mayor fuerza y saña contra el castaño. El castigo continuó solo unos momentos más hasta que abruptamente terminó de la misma manera que comenzó, la respiración de Loki se mostraba errática debido al esfuerzo de haber ventilado todo lo que estaba dentro de él. De alguna manera, el peón de Ravel estaba con vida, respiraba tanto como su cuerpo se lo permitía, los ojos celestes del hijo de Odín mostraban sorpresa por la temeraria resistencia de su enemigo. Un vacío llenó al salón, nadie emitía sonido alguno. Lo único perceptible eran los deseos de vivir del tonto que se atrevió a desafiar a un dios. Loki se dio la vuelta asqueado por ver cómo a pesar de estar derrotado, el Sekirjutei se negaba a aceptarlo. Chasqueó sus dedos y esta vez las imágenes que mostraron hicieron añicos al corazón de sus espectadores. Todas presentaban sus cuerpos lastimados, cada una de las personas proyectadas a través de la magia de Loki estaban en las mismas condiciones que el propio Issei, las duras batallas que libraron se quedaron grabadas en sus cuerpos, pero eso no demeritaban la belleza que cada una de las jovencitas poseía para sí misma. Lefay estaba boca abajo, su cabello ocultaba si estaba consciente o no, de pie frente a ella se encontraba Sigyn cuyo rostro ya no mostraba el conflicto de terminar con la vida de la pequeña Alfil, después de haber presenciado lo que ocultaba en su interior estaba segura que debía ser borrada de la existencia. Asia y Ravel estaban siendo sostenidas por un grupo de soldados muertos, el cuerpo de la prometida de Issei mostraba quemaduras en sus ropas y en su piel, mientras que la portadora del Duilig de Alin estaba con la cabeza agacha, su rubio cabello caía libremente, los ojos de él brillaban amenazantes, su cuerpo estaba quemado en varias partes, producto del Lasptierar que la propia Fenex había conjurado con éxito, pero que no fue suficiente para alzarse con la victoria. Irina estaba siendo del cuello por Narfi, sin fuerzas para tratar de moverse quedó completamente a la merced del trastornado dios, quien esperaba tranquilamente antes de saciar su rabia con el cuerpo de la desafortunada caballero. Zenobia estaba en una situación similar, Barry la despojó de parte de su vestimenta mostrando el pecho desnudo de la torre, relamiéndose ante lo hermoso que era cuerpo de la torre. Finalmente apareció Gabriel cuya garganta estaba siendo apresada por las fauces de Fenrir, mientras que sus dos hijos esperaban el momento para devorar el cuerpo de la reina del grupo. Fue cuando por fin la voluntad de continuar abandonó los ojos del castaño, mientras que Loki rió a carcajada limpia, disfrutando de la desesperación que embargaba a Issei. Dime qué se siente cuando tus esfuerzos han sido en vano, Loki comentaba con tranquilidad, que tu única esperanza de victoria se escapa de tus manos. Issei yacía en el suelo, inmóvil lentamente el fino piso de mármol era teñido con la sangre del Sekirjutei, mirándolo por encima Loki se mostraba inalcanzable. Las horrendas imágenes continuaban sobre ellos, torturando al castaño de la peor manera posible, recordándole lo débil que siempre fue, haciéndole más daño que los ataques y golpes que Loki había infringido en su cuerpo. Con lentitud Loki habló hacia abatido Sekirjutei, una sonrisa de burla adornaba su rostro, como si mirase un mal chiste carente de gracia, el dios del engaño simplemente negó con la cabeza. Siempre me pregunté, el peliceleste mantenía una sonrisa cargada de ironía, ¿qué hacía tan especiales a los mortales? Issei levantó la cabeza levemente para mirarlo fijamente, la respuesta vino con el tiempo su voluntad, el peliazul celeste mostraba desprecio, la voluntad de enfrentar su destino, la voluntad de lograr cosas más allá de sus capacidades. Un trago amargo llenó la boca de Issei ante aquellas palabras, aquel que ahora poseía la mejor mano, miraba por encima de él convirtiéndolo en su juguete personal, no obstante las siguientes palabras marcarían profundamente al castaño. Elige a una de ellas, una sonrisa triunfante apareció en los labios del hijo de Odín, te daré la oportunidad de salvar la vida de una de tus amigas o novias. Lo torcido de aquella proposición se permeó en la piel de todos los presentes, pero no hubo una respuesta inmediata, no obstante la peli plateada encontró las fuerzas necesarias para salir de su estupor. Eso es demasiado cruel.
Rosu Eise se había levantado con mucho esfuerzo, obligar algo así a Issei-san. Lindas palabras de alguien que ha sido manipulada. El peli celeste rió levemente. ¿Acaso olvidaste que también te di la oportunidad de elegir? La valquiria se quedó helada ante las palabras de Loki. ¿O me equivoco? Claro que no. La peli plateada se quedó en silencio, severamente dolida, golpeada por la cruda realidad que presentaba el propio dios del engaño. Ella se mantuvo en silencio mientras miraba al castaño, cuya atención estaba centrada en las imágenes sobre ellos. Elige. Loki miraba fijamente al peón de Babel esperando una respuesta. Salva a una y contempla el final de las demás. Pronto alguien decidió hablar con la esperanza de hacer reaccionar al Sekiryutei. La sierva de Opis se puso de pie a pesar que cada músculo de su cuerpo gritaba por el dolor y el esfuerzo. Sé que no tengo el derecho de hablar. Los ojos rubí de la asesina estaba clavado en el portador del Boosted Gear. ¿Acaso ustedes no vinieron conociendo las consecuencias? La mirada del dios se posó en la sierva de Otis. Yo creo que sí, no puedo permitir que elija Sekiryutei no Yodowisei. El castaño desvió su atención para mirar a la pelirroja. No puedo imaginarme qué tan cercanos son, pero hay algo más en juego. Si tú aceptas la propuesta, ¿estarás admitiendo tu derrota? Las lágrimas afloraron en los ojos de Anya. Por favor, debes de levantarte y derrotar a Loki. Los ojos vacíos del castaño miraron con sorpresa a aquella que momentos atrás fue una terrible enemiga, misma que estaba dándole ánimos para que no se rindiera. Sintió un pequeño calor nacer en su pecho, uno que conocía perfectamente y que aparecía en los momentos más oportunos o de mayor necesidad. Un haz de luz atravesó el abdomen de la subordinada de Otis, quien escupió sangre por su boca. Los ojos de Issei vieron como la joven pelirroja caía nuevamente al suelo. ¿Sabes? Me agradabas más cuando hablabas poco. Loki alzó su mano mientras un pequeño círculo mágico nórdico estaba en su palma. ¿Estás de más en este lugar? El artífice de tal acto bufó molesto ante la intromisión de aquella jovencita. Rosu Eise se acercó como pudo a socorrerla, todo esto siendo visto por el propio portador del Boosted Gear, Anya-san. La valquiria tomó el cuerpo de la pelirroja. Anya-san. Anya-san. La asesina de Opis miraba desconcertada las reacciones de la valquiria, quien le sostenía con fuerza. Una nueva gama de sentimientos llenaban su corazón. Desde que les había enfrentado a algo en ella se movió dentro de su alma, como si despertara de un largo y profundo sueño. ¿Por qué lloras? Con un susurro la joven miraba fijamente a la peli plateada. Tú y yo no somos realmente nada, no hables. Rosu Eise se recostó el cuerpo de la asesina con delicadeza. Voy a sanarte, solamente no hables. Y yo realmente te odiaba. La jovencita hablaba con dificultad. Tú eras lo opuesto a mi, eras tonta, mimada y ese sobre todo molesta. Yo también sentía eso por ti. La valquiria aplicaba la magia con mucha dificultad mientras el anillo continuaba castigándole. Perro, gracias a tus palabras sé que no tomé la decisión equivocada. Sus ojos se abrieron al notar como Rosu Eise mostraba preocupación por ella. Una ilusión o más bien un recuerdo vago se sobrepuso sobre la imagen de Rosu Eise, una mujer mayor con una amable y cálida sonrisa, alguien que en el pasado mostraba la misma preocupación por ella. Esa imagen provocó una opresión en el corazón de la joven pelirroja, pero esa opresión era amable. Lentamente sus ojos se tornaron acuosos mientras sus propias lágrimas empezaron a caer libremente por sus mejillas. Tristeza y sobre todo añoranza. Esa imagen hizo que por primera vez llorara con libertad. Rosu Eise se preocupó al notar los sentimientos que afloraban de la joven que estaba mal herida frente a ella. ¿Estás llorando? La valquiria preguntó asombrada. ¿No dijiste que eras alguien sin sentimientos? Eso pensaba, o más bien eso quise creer. Anya hipaba mientras continuaba llorando en silencio. Opis-sama decía que ella y yo éramos similares hasta que me dijo sobre Asgard. De alguna manera, desde que empecé a vivir aquí algo en mi interior cambió. Entiendo. Repentinamente la valquiria dejó de usar su magia, quejándose levemente. Es bueno saber que no estás tan vacía por dentro. Déjame morir. La pelirroja habló con tranquilidad. Muy apenas puedes mantenerte en pie. Yo no merezco una salvación. Yo tampoco. Rosu Eise mostraba amargura en su voz. Al menos quiero hacer algo bien por mi cuenta. Sabes, hace tiempo estuve en una situación similar. La pelirroja miró con curiosidad a la mujer que pretendía salvarle de la muerte. Ese semblante amargo le molestó un poco, pero las facciones de la peli plateada se endurecieron con una decisión más allá de sus capacidades. Esa vez no me rendí. Sonriendo forzadamente la valquiria imprimió nuevamente su magia al cuerpo herido de la asesina, y mucho menos ahora.
La atención del castaño iba de aquellas que estaban a su lado y aquellas que estaban siendo mostradas por Loki. Los mejores recuerdos que tenía de Ravel, Irina, Xenovia, Asia, Lefay y Gabriel pasaban frente a sus ojos, cada uno de ellos tan valioso como el anterior. El calor dentro de su pecho cobraba más fuerza, sofocándolo, cohibiéndole a un extremo tal que le fue insoportable, pero extrañamente le llenaba de fuerzas para ponerse de pie, ante la mirada de Loki. No puedo, Issei trataba de hablar a pesar de que le costaba mucho esfuerzo, no puedo elegir a ninguna de ellas. Gritó tan fuerte como pudo, todas son valiosas para mí. Un fuego emergió del suelo bajo los pies del peón de Ravel, consumiéndolo por completo. Tal fenómeno heló la sangre de Rosu e Issei y Elesis, quienes temieron lo peor, pero súbitamente la figura del Sekiryutei emergió de esas mismas llamas, cubierto completamente con el balance breaker del Boosted-Gear. Loki dio un paso atrás completamente descolocado por lo que estaba presenciando frente a sus ojos. La armadura del dragón rojo emperador empezó a brillar en un carmesí intenso, mientras que las llamas del Ignition Mode cobraron más fuerza que antes. Se abalanzó con fuerza, dejando tras de sí imágenes residuales de su propio cuerpo. Loki levantó un escudo frente a él, deteniendo los poderosos golpes que propinaba el demonio. Cada impacto resonaba con potencia dentro de la sala, cimbrando las paredes y agrietando el piso. El sudor frío se presentó en la frente del Jotun, quien imprimía más fuerza a su barrera mágica, igualando la misma fuerza que Issei daba con cada golpe. Nuevamente intentaba desafiar a un poder superior y eso molestaba por completo a Loki. Puede que esté tomando la peor decisión de todas. La voz del castaño emergió del yelmo de balance breaker, pero hicimos una promesa entre nosotros y eso era que debía derrotar sin importar el costo. Se detuvo unos momentos antes de lanzar una última orden. Drake. Ai-chan. Denme todas sus fuerzas. Por fin te animas, mocoso. La chibi y yo nos estábamos preocupando. Drake gritó con todas sus fuerzas mientras las llamas del Ignition se avivaban con más fuerza. Vamos, Oni-chan. La voz de Ai también estaba cargada de confianza. Dale un buen golpe. El tono carmesí de la armadura adquiría más fuerza, iluminando por completo la oscuridad que reinaba en aquel salón, mientras continuaba golpeando con fuerza al barrera del dios. Cada golpe resonaba con el eco. Los guantes del balance breaker lentamente se quebraban más y más conforme su ataque continuaba. La sangre lentamente empezaba a salpicar el suelo y el dolor simplemente se hizo presente. Pero eso no hizo que el joven demonio cediera en su potencia. Los sentimientos que expresaron las dos jóvenes detrás de él, se convirtieron en el combustible que necesitaba para continuar luchando en contra de algo prácticamente invencible. Pero cuando sus oponentes habían sido fáciles, esa era la dura verdad en la vida de Yodou Issei, y eso parecía avivar más las llamas que danzaban en su espalda. El aburrimiento en Loki pasó a un desconfort total, sencillamente el demonio, que debía de estar prácticamente humillado frente a la situación en sí, continuaba golpeando a pesar de infligirse mayor daño con cada golpe que daba. Sin darse cuenta, la presión que generaba Issei hizo que el Peliceleste se sentara en el trono de Odín. ¿Cómo era posible que no se rindiera? Esa pregunta comenzaba a formarse repetidamente en la mente del dios, que ni toda la sabiduría que presumía tener ayudaban a comprender la irracional acción que estaba sucediendo frente a él. Los ojos de azul celeste mostraron miedo. Era la segunda vez que sentía algo así y nuevamente era un demonio quien le hacía tener esa zozobra en su corazón. Fue entonces cuando escuchó un crack provenir de su impenetrable barrera. Una fisura se hizo visible mientras el dios del engaño se levantó del trono. A cada golpe que Issei daba, la fisura crecía en tamaño. Es imposible. La incredulidad en tono de voz de Loki estaba plasmada por completo. Es completamente irracional que tú vayas. Lo irracional es parte de este idiota. El orgullo estaba presente en el dragón celestial. Irracional es mi naturaleza como dragón. Mi Oni-chan jamás se da por vencido. Ai sonreía dentro del Boosted-Gear. Adelante, Oni-chan. Las llamas de Boosted-Gear rodearon por completo el antebrazo de Issei, las llamas de la absolución, las llamas del fuego del dragón y las llamas que provenían del corazón de Issei se mezclaron por completo, formando por completo la cabeza de un dragón, el cual rugió ferozmente al dios del engaño. Elesis y Rosuei se miraban atónitas lo que estaba por ocurrir en ese instante, sentimiento que en contra de su voluntad Loki compartía con las dos mujeres. Con un grito la voz de Issei y la del dragón se mezclaron por completo, mientras el puño encendido golpeó nuevamente la barrera para que ésta cediera por completo ante la brutalidad que el Sekiryutei mostró en ese preciso momento. Heavenly Dragon Greatest Fire.
El puño se encontró con la carne del dios, rompiendo los huesos y perforando su cuerpo, sin piedad ni misericordia. Las llamas que cubrían al Boostedjar continuaron su camino, una enorme llamarada salió tras el cuerpo de rey de los embusteros, desvaneciéndose abruptamente sin dejar vestigio de su existencia. Issei pudo sentir como el peso del dios nórdico aumentaba cuando las fuerzas para sostenerse sobre sus propios pies desaparecieron. Parecía por completo un muñeco de trapo incapaz de hacer algo. Su estómago sentía un nudo, era la primera vez que experimentaba asesinar con sus propias manos, pero era algo que necesitó hacer por el bienestar de todos. Su respiración se tornó errática mostrando el cansancio que repentinamente experimentó debido a que la emoción de la batalla desaparecía con el paso del tiempo. Fue cuando Loki hizo algo completamente fuera de sí mismo. Fue espléndido, la voz del dios mostraba una inusual honestidad mientras acarició la mejilla del Sekiryutei. ¿Verdad eres alguien terrible? Fue una buena idea tomar ese Ugarise y deseo por un instante que lo que dijo fuese una mentira, ya que sus ojos presenciaban como la entidad que reconoció como Loki cambiaba de apariencia frente a él, su cabello cambió de un azul celeste a un verde esmeralda, lentamente las varoniles facciones del rostro del dios se suavizaron para mostrar la belleza de una mujer, incluso su cuerpo empezó a tornarse más y más femenino. Rosueis se llevó las manos a la boca al descubrir la identidad de aquel que se hizo pasar por el rey de los embusteros. Estuvo a punto de decirlo cuando una persona empezó a aplaudir de manera pausada. Emergió de una de las esquinas de la sala del trono, con una apariencia inmaculada, su mirada denotaba frialdad pero su rostro sonreía de manera burlona, riéndose cínicamente ante lo absurdo de la situación. Issei se separó del cuerpo de la mujer quien cayó al suelo completamente inerte. Loki continuó caminando lentamente, hasta que pasó del lado del cuerpo de aquella impostora, para detenerse y mirarla de soslayo, abandonando momentáneamente su sonrisa. Angerboa, susurró Loki con cierto pesar en su voz. Después se detuvo frente a Issei para nuevamente sonreírle y reverenciarlo exageradamente. El castaño sintió mucha repulsión ante el gesto, pero de la nada salió volando del lugar donde estaba de pie. Magnífica actuación. El dios del engaño habló tan fuerte que su voz retumbó por todo el lugar. Me has entretenido perfectamente. ¿Qué son los dioses? La caída fue aparatosa, el joven peón de Ravel intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía como quería, o mejor dicho no deseaba ponerse de pie, mientras continuó escuchando a Loki. Cumpliste bien tu parte dentro de este escenario. El peli azul celeste se acercaba lentamente hasta el Sekiryutei. Nunca antes me había reído tanto en mi vida. Reyes absolutos, seres eternos, quienes gobiernan sobre los demás y nadie está por encima de ellos. Rosueise repentinamente dejó de tratar las heridas de Anya, llevándose las manos al pecho, sintiendo como su corazón ardía a cada latido que daba, intentó gritar del dolor, pero no había voz que saliera de su garganta. Invencibles, dotados de todos los dones conocidos, cargando la admiración y envidia de los demás, me llaman el embaucador, el estafador y sobre todo el señor de las mentiras. Loki continuó con su andar, pero tú mi querido Sekiryutei era algo más que eso. Desafiarlos es una locura y no está permitido ya que hacerlo es un pecado imperdonable. Anya no estaba del todo recuperada, sus heridas aún estaban abiertas y lentamente ella también empezó a sentir el frío de la muerte caer sobre ella. Muy dentro de su alma sintió como si algo se enfureciera ante la presencia del dios, algo que no sintió cuando enfrentaron a su impostor. ¿Por qué no se dio cuenta de ello? Pero ahora era demasiado tarde y moriría lamentándose de su error. Tú eres el rey de los tontos. Finalizó el hijo de Odín justo cuando estaba frente a Issei, por eso te daré tu obsequio. Con su diestra tomó del cabello al castaño y con su siniestra sacó una lanza de un guardia de Asgard. Aquel demonio no tendría la dicha de experimentar el verdadero poder de un dios, un lujo que no era merecedor. Un arma insignificante. Loki espetó con total repudio hacia el demonio, para un ser insignificante cuyo castigo es la muerte. If Life 36. Loki, una ambición que se cumple en el ocaso. Notas de Aerith. Estoy sin palabras, la razón es muy simple, no sabía si continuar o no con Left Behind. ¿Qué carajos estoy diciendo? Se preguntarán muchos de ustedes. Bien, primeramente era la falta de motivación para escribir, algo que recordé gracias al capítulo más reciente del anime Eromanga Sensei y el tercero del anime, es que escribo por afición y no por rutina. Pero también otro factor importante es el estado actual del fandom de Xchol de XD, sinceramente ha caído en una espiral de hipocresía y mediocridad. Sé que sonará muy duro de mi parte pero ese es mi sentir. No hay originalidad, desgraciadamente es un mal que más y más afecta a los trabajos, las ideas son copiadas de trabajos a trabajos, solamente cambian unas cuantas cosas y lo presentan como un escrito original.
Hace poco subí su one shot, Urti no es otra historia de traición donde experimenté con las ideas de moda del fandom, es lamentable pero realmente es lo que les interesa, pero bueno son ustedes los que eligen que les gusta y que no puedo ser juez si no soy juzgado por mis pecados bien, como verán este arco puede que sea el último de la historia o tal vez no como dije anteriormente para mí cada arco es planeado como el último, todo dependerá de la recepción de los mismos, pero bueno les voy a contar algo interesante, he planteado 3 escenarios hipotéticos para el futuro de la historia. Uno de ellos es el hard reset, es decir mágicamente aquí no ocurrió nada, pero es el menos probable de que ocurra, el otro es saltar directamente al jefe final sería apresurado pero factible y finalmente el factor del genio malvado el cual conlleva a desarrollar la historia hacia un nuevo rumbo, ¿por qué digo esto? Se llegó a un punto tal, que es imposible continuarla siguiendo el canon, tanto del anime como el de la novela, ahora bien queda una minúscula posibilidad, pero muy minúscula de que se pueda adaptar lo que sigue, pero quiero desarrollar algo que he venido gestando y que prácticamente nadie ha tocado en el fandom. Y es el cielo he desarrollado un arco que involucra al cielo y a sus ángeles pero no sé si presentarlo o si valga la pena hacerlo, la decisión se la dejo a ustedes si desean puedo presentar el borrador de la trama principal pero eso será en el próximo capítulo. Para finalizar voy a hacer una dedicatoria especial para una persona que me alegró la vida en un momento gris de mi vida, donde un gesto como dejar un solo review puede poner en perspectiva tus deseos de continuar escribiendo gracias la Yotaku 8231 tienes mi eterno agradecimiento. Bien me retiro no sin antes bueno disfrútenlo. Por fin tengo el control. Verdandi sonrió a escuchar las palabras de Ur, tanto ella como su hermana menor Skuld habían hecho hasta lo imposible para ejecutar el plan de la Norna que regía el pasado, con timidez vio sus dedos notando como estos estaban sangrado debido al teclear con fuerza aquel panel de control frente a ella, no solo ella sino también sus hermanas estaban con sus manos lastimadas, su batalla no fue en contra de un ejército poderoso sino lograr algo que nadie había hecho en eones y era conectar todos los servidores de los dioses del tiempo a casa. Cada facción mitológica tenían un dios encargado del control del tiempo, esa era una regla grabada en piedra, pero más que controlarlo su deber era registrar la información dentro del servidor que acumulaba todo el conocimiento. Esa era su única función al final de cuentas, pero ¿qué tal si lograban obtener el control del servidor principal? Pues ese fue el plan que trazó Ur para evitar que el Ragnarok concluyese con la destrucción de la Tierra, pero para ello necesitó del apoyo del resto de sus similares y ahora verían el fruto de su trabajo. Muy bien. La Norna del pasado sonrió tan radiantemente que sus hermanas se sintieron sobrecogidas por su felicidad, es ahora o nunca Indayad tu parte. El dios vigía estaba de pie sobre una montaña de cadáveres, gigantes de fuego y hielo estaban mezclados con los soldados muertos de Eleim, mas sin embargo Eleindal se mostraba imponente a pesar de lo aparatoso de su estado, su cuerpo estaba herido, orgullosa armadura que lo protegió dañada a un grado irreparable, pero aún así le permitió sobrevivir a algo imposible. Dio un fuerte respiro para hacer la declaración que cambiaría el curso de la guerra. Escúchenme. Alzó sus brazos al cielo mientras un enorme círculo de magia asgardiana apareció en el cielo, pase libremente que las puertas de Asgard se han abierto para ustedes. Como diría Dio Brando. Urd apretó la tecla de Enter en su consola de mando, que el tiempo se detenga. No se suponía que diría The World, comentó Verdandi en voz baja toda acción en el planeta se quedó paralizada, nada en se movía ya que el paso del tiempo estaba detenido gracias a la Norna, pero ese no era el objetivo de ella, sino otro detener el tiempo era inútil si al restablecerlo el mundo llegaría a su final, ella solamente deseaba evitar que cayera la noche. Y esa era su victoria. Loki detuvo sus intenciones al notar el círculo mágico de Heimdall, sus facciones se contorsionaron de tal forma que mostraron la ira que conllevaba aquella visión para él, significaba que todavía existía una resistencia a sus planes. ¿Quién se atrevía a oponerse a él? Man with a mission, raise your flag under pressure you are waiting for direction going on the road without your mind all mislead stay by ignoring our decisions killing yourself your soul we have seen the Loki. El dios del engaño se sobresaltó al reconocer la voz que le llamaba, no permitiré que salgas con la tuya. Urt. La sonrisa en la Norna se acrecentó, eres una hija de perra. Del masivo círculo mágico salió algo completamente irreal a los ojos del señor de las mentiras, un numeroso ejército compuesto totalmente por los demonios del inframundo, todos ellos habían esperado pacientemente por ese instante, gracias a que Odín les había pasado la información de los planes de la Norna del pasado, el ejército de Loki fue tomado por sorpresa ante la llegada de los refuerzos.
Mientras que las fuerzas de Freija recuperaron los ánimos al ver que todavía tenían una oportunidad de sobrevivir. ¿Lo ha visto Freija-sama? Gonduye comentó con alegría, todavía no cae la noche si lo he visto, la diosa se recuperaba de su depresión, el padre del todo no nos ha abandonado no one else but you are I'm waiting for we can start it on just right here right now fear and circulation. But you already know. We can struggle and muscle the world before it fades away. Sigyn sintió pánico al ver el repentino cambio en la situación, pero no sabía qué acción tomar por lo que decidió que lo mejor era acabar con Lefay para reunirse con su esposo, levantó su mano con la intención de quemar definitivamente el cuerpo del pequeño alfil, en ese instante un haz de luz dorada iluminó la oscuridad que rodeaba a la dañada biblioteca. Erigió una barrera para defenderse pero esta se cortó por la mitad, algo que relativamente era imposible pero creyó que se debía a lo mermado que estaban sus fuerzas. Se apresuró en conjurar la magia para atacar a la indefensa rubia cuando otra apareció justo frente a ella, en sus manos poseía una de las lanzas sagradas más poderosas en el mundo, Rongominiad apareció justo para cortar la mano de la diosa de la fidelidad. El dolor para Sigyn fue insoportable. Arthur. Elaine apuntó con furia su arma a la deidad nórdica, ¿cómo se encuentra Lefay-sama? Inconsciente, respondió Arthur mientras examinaba a su hermana menor, todavía respira Raise y Uflag. Con toda la voz, con toda la voz, con toda la voz, grita. De seguro algún día, en algún lugar, seguiré creyendo y avanzando. Él se sintió incómoda al escuchar las intenciones de la Norna del pasado, súbitamente deseó retirarse mientras que algunos de sus soldados le miraron confundidos, todavía tenían apresadas a las dos demonios que se atrevieron a lastimarlas, pero para la señora del inframundo nórdico ellas no eran importantes. Que están esperando. La albina comentó con bastante rencor, hagan lo que quieran con ellas dos. Los soldados se vieron entre sí, muchos de ellos eran criminales y asiduos a ciertos placeres. No podían negar que el cuerpo de esas dos demonios era apetitosos en varios sentidos, con una siniestra sonrisa en sus rostros se acercaron para saciar sus bajos instintos, él miró con desprecio lo bajo que eran sus súbditos pero se dio la vuelta para retirarse a sus dominios. Justo antes de dar el primer paso, la cabeza de uno de ellos rodó hasta sus pies, sus sentidos le indicaron que debía volverse para encarar lo que había decapitado a aquel guerrero de su ejército, su vista presenció como todos ellos eran destazados con pasmosa velocidad, pero eso no terminó allí. Ni siquiera sus miembros cercenados tocaron al suelo cuando una energía carmesí desintegró por completo, él reconoció rápidamente a las dos intrusas que destruyeron a sus soldados, ya que estuvieron presentes cuando su padre le declaró sus intenciones a Odin. Blazer Shining Aura Darkness Samurai Sword, habló una de ellas mientras se cruzaba de brazos resaltando sus bien proporcionados pechos, ¿no es un nombre demasiado largo? La verdad sí me gustaría acortarlo, respondió la otra mientras enfundó su espada. Tomoe Meguri y Rias Gremori miraron fríamente a él quien les devolvió el gesto de manera similar como Onan Raise Your Flag so just Raise Your Flag. Aunque estés perdido o desanimado, hasta quedar sin aliento, hasta no tener nada, sigue soñando y avanzando. Irina sintió como su cuerpo sorpresivamente caía al suelo, solamente para ser retenida por una sensación demasiado familiar, con algo de dificultad vio como alguien le llamaba, pero sus palabras eran imperceptibles para ella, sus ojos se posaron en Arfi quien estaba luchando con una ama de llaves francesa. Eso hizo reaccionar a la caballero, Irine. La castaña reconoció la voz que le estuvo llamando, Irine. El abrazo le tomó por sorpresa pero lo correspondió débilmente, ya que la persona que la estaba ayudando era su pequeña y más querida amiga. Sara, la demonio habló quedamente, ¿eres tú verdad? Dime que eres tú. Claro que sí Irine, la jovencita continuó abrazando a Irina, estoy aquí contigo Sara Senpai. La otra doncella se mostraba bastante apurada, ayúdeme por favor. Tú puedes Agata, Irina sintió pena por la chica llamada Agata, demuestra tu valor ante tu enemigo. ¿Acaso no sirves a Ramiel como su doncella Pepero? Sara suspiró mientras se separó de Irina, gracias. Gracias. Irina se recostó para ver cómo aquella chica que consideraba como su hermana, desenvainaba una espada de su cintura, la única duda que tenía era por qué estaba vestida como ama de llaves. All mistakes y made are luring my reflection and it is more than each event so far taking this ship or not depends on your intention to be the soldier or one bystander. Decir que las mujeres son peligrosas cuando se enojan era muy cierto, Biko podía atestiguar eso cuando él y su compañera arribaron a lo que alguna vez fueron los baños donde se purificaban las valquirias, desde un principio supo que Margie no era el tipo de mujer que te gustaría tener siempre de buen humor.
Se alegró de no haberse equivocado en juzgarla, su vista estaba puesta sobre la peligris mientras desataba la furia de su artificial Gear, contra el dios lobo. El descendiente de Son Wukong era alguien que también respetaba a las mujeres, enseñanza que aprendió con gusto de su mentor, por eso ni siquiera intervino al ver cómo Mari rápidamente se abalanzó para apartar al hijo de Loki de Zenobia, evitando que consumara sus malignas intenciones. Barry por su parte, aún resentía el terrible golpe que la torre de Ravel impactó sobre su cuerpo, ver cómo la chica frente a él le atacaba con violencia hizo que instintivamente diera un paso hacia atrás reconociéndola como una verdadera amenaza. Sigue luchando, aunque te encuentres caído. Levántate y sigue avanzando. Un grito sin fin, entre la línea que divide los sueños, podemos luchar y dominar al mundo, antes de que desaparezca. La tormenta perfecta cayó sobre el trío de lobos nórdicos, la cantidad de rayos que pasaron sobre sus cuerpos fue suficiente para hacerlos retroceder por completo de su presa, la cual indefensa estaba a tan solo unos cuantos metros de ellos. ¿No era su derecho alimentarse de ella? En naturaleza tal vez sí, pero en el mundo de las criaturas que se paraban en dos patas no. Quienes se opusieron a cumplir con su derecho de alimentarse, estaban frente a ellos, a sus agudos sentidos dos de ellas olían muy similar como si compartiesen una característica muy particular. No estaba nada errado, Ramiel apretó su puño mientras vio el estado de una de las mujeres a la que guardaba gran respeto y admiración, no le importaba si estuvieron en bandos opuestos la mayor parte de su vida. Para ella Gabriel era alguien admirable en todo sentido, más cuando se enteró de su sacrificio ante la situación que provocó Cocabiel meses atrás. No se lo diría pero ella fue el motivo que regresó a Grigori como miembro activo, sus ojos violetas se posaron en las tres bestias que pretendían alimentarse de ella. Akeno por su parte sabía muy poco de la mujer frente a ellas, pero sí sobre la reina de Ravel, quien trabajaba como su maestra en la preparatoria de Kou, por eso sintió dolor verla en ese estado tan lamentable, no dudó en ningún momento en ayudar a su tía en castigar a tres lobos, una sonrisa adornaba su rostro, infligir dolor era su pasatiempo personal y uno que disfrutaba bastante. Solamente tenía sus dudas con respecto a la otra compañera, quien estaba un poco más alejada de ellas. Hyliane tenía sus ojos puestos en Fenrir, los otros dos no le interesaban bastante ya que el enorme lobo asesino de dioses era su objetivo. Raise y Uflar, con toda la voz, con toda la voz, con toda la voz, grita. De seguro algún día, en algún lugar, seguiré creyendo y avanzando. Cientos de espadas brotaron del suelo, Nidog alzó el vuelo evitando por completo aquellas armas que tenían la intención de lastimar su cuerpo, justo cuando creyó que el aire era seguro, varios impactos le hicieron caer con fuerza, intentó levantarse pero repentinamente sus movimientos se detuvieron por completo, se liberó gracias a la ira y el hambre que siempre reinaban en su interior, se apresuró para tratar de alcanzar su objetivo. La puerta debería de ceder con un ataque del dragón, abrió sus fauces para lanzar una enorme esfera de energía, la cual atravesó la distancia destruyendo a las espadas que impedían su avance. Pronto se dio cuenta que eso se convertiría en un error. Su propio poder se detuvo unos instantes para después regresar a su origen, la potencia que imprimió a su ataque le hizo salir disparado, su vuelo fue corto, cayendo pesadamente varios metros de donde estaban confinados los dioses de Asgard, su olfato detectó a aquellos que se atrevieron a interponerse. Ya tenemos su atención, Kibayuto comentó un poco preocupado, ¿ahora que sigue Sona Senpai? Es simple, la demonio noble se acomodó sus lentes, derrotarlo a como de lugar when is the time. Exacto Yourone decisión de time to fin. To struggle and prove our vision. La blanca hoja de una espada hizo que Loki se apartara del Sekir Yutei, aquella irrupción le tomó por desprevenido, fue cuando una segunda hoja completamente negra cortó el espacio donde estaba parado el dios del engaño, sus ojos dieron con aquel que se atrevió a atacarlo, su cabello negro y vistiendo el uniforme tradicional japonés, un Gakuran negro. ¿Quién eres? Siseo el peliceleste el intruso, contesta. La única respuesta que obtuvo fue que sus ojos se encontraran, los violetas del chico mostraban la determinación que apreció en el Sekir Yutei y cuando enfrentó a Angerboa, el joven continuó moviendo sus espadas con rapidez, para la deidad era una amenaza fútil y sin sentido aparente. Pero decidió que lo mejor era seguirle el juego. Ya que para él aquel intruso no era una amenaza. So raise your flag. So raise your flag. So raise your flag. Anuel mueve todo en New Division es tu turno, aquellas palabras llamaron la atención de Loki, ¿lo tienes donde querías? ¿Qué estás diciendo? El dios se mostraba confundido, un fuerte golpe en la espalda le hizo volar unos metros, a pesar de eso Loki fue capaz de recuperarse y caer de pie.
Sus ojos miraron despectivamente al joven quien mantenía el agarre de sus dos espadas, un círculo mágico apareció frente al dios del engaño el cual apuntó directamente contra su oponente, la magia se cargó al máximo y una ráfaga de energía salió disparada para destruir a aquel pelinegro que le miraba fijamente. Divide. Raisei Uflag, con toda la voz, con toda la voz, con toda la voz, grita. De seguro algún día, en algún lugar, seguiré soñando y avanzando. El ataque perdió la mitad de su poder, sorprendiendo por completo a su ejecutante, solamente una persona podía hacer eso en el mundo sobrenatural, alguien tan peligroso como el propio Sekir Yutei, de hecho compartían el mismo título como Sacred Gears capaces de matar a los mismos dioses. Fue cuando Evali Lucifer apareció tranquilamente para colocarse al lado del joven de las dos espadas, el dios del engaño apretó sus puños al ver que el otro dragón celestial se interpondría en su camino. Bien Kazuki Yoshida, el peli plateado se dirigió a Chico a su lado, te has ganado el derecho de ayudarme, el portador de Divine Dividing se tronó los puños. Vaya, es un honor creo. Kazuki colocó una de sus espadas al hombro, es la segunda vez que enfrento algo similar. La noche todavía no ha caído y el ocaso está lejos de terminar ya que el Akuryu-kou ha entrado al campo de batalla. Come on raise your flag, so just raise your flag. Aunque estés perdido o desanimado, hasta quedar sin aliento, hasta no tener nada, sigue soñando y avanzando. Voluntades que chocan. Destinos que se baten a muerte. El ocaso de los dioses llega a su final. Cuando el rugido de los dragones sea escuchado a la distancia. Continuará.